Okazaki Tomoya es un chico infeliz. Él odia la ciudad donde vive, estar en su casa y en definitiva su vida. Un día de camino a la escuela se encuentra con una chica, la cual se cuestiona a sí misma si le puede seguir gustando ese lugar a pesar de que las cosas divertidas y las cosas felices no pueden ser para siempre. Okazaki entonces le dice que simplemente debería encontrar más cosas que la hagan feliz, y mientras los cerezos caen, ambos empiezan a subir esa larga colina. Después de clases, Okazaki va a visitar a su amigo Tsunohara, al cual encuentra siendo maltratado por el equipo de rugby por tener la música muy alta, pero es salvado por Misae, la encargada del dormitorio, a la cual Tsunohara le agradece, pero ella le aconseja que debería aprender la lección. Luego, Tsunohara se queja de esto, hecho por el que Okazaki lo amenaza con acusarlo con el equipo de rugby, por lo que Tsunohara le pide que no lo haga, a la vez que Okazaki reflexiona que su día a día es trivial y sin motivaciones. Paralelamente, se nos muestra una habitación, donde una voz expresa que en ese mundo nada vive ni nada muere, y seguido a eso, una chica aparece, razón por la que la voz se pregunta si lo puede ver, a pesar de que no ha nacido, por lo que se limita a observar cómo esa chica existe en ese mundo vacío. Al día siguiente, Okazaki llega tarde a clases como suele hacerlo, motivo por el que Ryo, la delegada de la clase, le pide que venga más temprano y Okazaki le dice que lo hará. Seguidamente, Ryo le dice que le leerá el futuro, pero se le caen las cartas, por lo que Ryo predice que llegará tarde porque tendrá un encuentro romántico con una chica. Y cuando Okazaki protesta por esto, Kyo, la hermana gemela de Ryo, le tira un diccionario diciéndole que no molesta a su hermana, por lo que Ryo le explica la situación, ante lo cual Kyo le desea buena suerte a Okazaki con ese encuentro romántico. Durante la hora del almuerzo, Okazaki escucha a unos estudiantes murmurando que hay un fantasma en la escuela, y en ese momento ve a la chica de antes, por lo que se sienta a comer junto a ella. Cuando terminan de almorzar, Okazaki le pregunta por qué comen sola, a lo cual la chica le dice que ella solía tener amigas, pero el año pasado estuvo ausente de la escuela por mucho tiempo, por lo que está repitiendo grado y todas sus amigas se graduaron. Okazaki le pregunta si no está en algún club, a lo cual la chica le dice que ella quería estar en el club de teatro, pero su salud es muy frágil y no podría seguir el ritmo del club. En ese instante, escuchan un alboroto, viendo como unos motorizados entraron a la escuela. Sin embargo, Tomoyo se enfrenta a ellos, dándoles una paliza, y antes de entrar a clases, la chica se presenta como Furukawa Nagisa. Posteriormente, Tsunohara invita a Okazaki a enfrentar a Tomoyo, alegando que la situación de los motorizados debió ser un arreglo, puesto que una chica no puede vencer a unos chicos. Ante esto, Tomoyo acepta pelear. Sin embargo, Okazaki recuerda el rumor de una chica hermosa y que es buena peleando, pero Tsunohara es derrotado antes de poder decírselo. Después de clases, Okazaki va a la sección de clubes, viendo a Nagisa proponiéndose entrar al salón del club de teatro, pero encuentran a este vacío, por lo que Okazaki recuerda que el club de teatro cerró debido a que todos los miembros se graduaron. Por este motivo, Nagisa se muestra desmoralizada, pero Okazaki se ofrece a fundar de nuevo el club de teatro, y cuando Nagisa le pregunta por qué es amable con ella, Okazaki señala que no sabe. Posteriormente, Okazaki mata tiempo caminando por la ciudad, recordando que Nagisa le indicó que su casa estaba en una panadería. Por esto, Okazaki se encuentra con Sanae, la madre de Nagisa, la cual lo invita a que pruebe uno de sus panes especiales. Sin embargo, Okazaki le dice que están malos, por lo que Sanae rompe a llorar mientras sale corriendo. Debido a eso, Akio, el padre de Nagisa, le dice que debe mentirle a Sanae con respecto a sus panes, a lo cual Akio se da cuenta que Okazaki es compañero de Nagisa por su uniforme. Por esto, ellos invitan a cenar a Okazaki, donde Okazaki se da cuenta de lo feliz y unida que es la familia de Nagisa. Cuando vuelve a su casa, despierta a su padre, pero como este huele a alcohol, Okazaki sale corriendo, recordando que su madre murió cuando él era pequeño, razón por la que su padre se volvió un apostador alcohólico. Okazaki entonces llega hasta la casa de los Furukawa, donde ve a Nagisa, y ella pregunta si debería llevarlo al lugar donde los deseos
son concedidos. Nagisa le pregunta qué está haciendo allí, a lo cual Okazaki responde que solo daba un paseo, inquiriéndole por lo que estaba diciendo, y Nagisa revela que son frases para una obra, expresando que está decidida a refundar el club de teatro. Por su parte, vemos a la chica del mundo ilusorio, la cual construye un robot con basura, por lo que la voz señala que la chica hizo ese cuerpo para él. A la mañana siguiente, Kyo casi atropella a Okazaki, la cual alega que todavía no aprende a manejar bien su moto, para luego huir. Tsunohara lo saluda, hecho por el que Okazaki se sorprende por lo temprano que va Tsunohara a la escuela, y este le dice que tiene una cuenta pendiente. Debido a eso, Tsunohara va a enfrentarse de nuevo a Tomoyo, la cual le aconseja que se detenga, pero Tsunohara se muestra reacio, atacándola, por lo que Tomoyo lo masacra a patadas para luego tirarlo por el ducto de la basura. Ella se pregunta si estará bien, motivo por el que Okazaki le asegura que Tsunohara está vivo, a lo cual Tomoyo le dice que ellos le traen recuerdos. Okazaki entonces va a la biblioteca para tomar una siesta, pero se encuentra con Kotomi, la cual se propone recortar un libro, pero Okazaki la detiene, dándose cuenta que ella está descalza. Kotomi lo invita a almorzar, pero Okazaki le dice que ya van a entrar de nuevo a clases, por lo que Kotomi le dice que lo verá más tarde. Por todo esto, Okazaki se pregunta si ella es el fantasma del que todos hablan, pero Ryo le aclara que las notas de Kotomi están dentro del top 10 nacional, por lo que la escuela le permite faltar a clases. Seguidamente, Okazaki le dice a Ryo que Kyo debe tener más cuidado, hecho por el que Ryo le pregunta a qué se refiere, pero antes de que Okazaki pueda mencionar la moto, Kyo le tira un libro y lo saca del salón, diciéndole que si se descubre que ella va a la escuela en moto, la podrían suspender. Por este motivo, Okazaki vuelve al salón, declarando que Kyo es bisexual, hecho por el que a Kyo se le mete el diablo y le pregunta por qué dijo eso. Luego, Okazaki se encuentra con Nagisa, la cual se muestra deprimida. Sin embargo, ella le dice que no es nada, pidiéndole que le espere en el salón del club. De esta manera, Okazaki le dice que hay un cartel para reclutar nuevos miembros y que este debe ser llamativo, por lo que Nagisa lo llena de dibujos de la gran familia Dango, alegando que le parecen tiernos, para luego gritar chuleta de cerdo. Debido a eso, Nagisa explica que ella se da ánimo a sí misma diciendo cosas que le gustaría comer, hecho por el que Okazaki recuerda que cuando se conocieron, Nagisa dijo ampan. Luego de que lo pone, Okazaki se encuentra con Fuko, la cual hace estrellas de madera, y cuando Okazaki le pregunta por estas, Fuko le dice que le parecen bonitas, quedándose lela, por lo que Okazaki aprovecha para quitarle la navaja, señalando que está gastada y que por eso Fuko tiene las manos lastimadas, hecho que ella niega, por lo que Okazaki le dice que choquen los 5 y cuando lo hacen, Fuko llora del dolor. Poco después, Tsunohara ve uno de los carteles, preguntándole a Okazaki por qué está interesado en unirse a un club, puesto que eso no son lo suyo. Nagisa escucha esto, cuestionándole a Okazaki si es verdad, pero Okazaki le dice que no haga caso. En su casa, Okazaki hace unos dangos decorativos para el club, pero en ese instante su padre entra a la habitación, ofreciéndose a ayudar. Sin embargo, Okazaki lo detiene, preguntándole qué significa él para su padre. Okazaki huye y se encuentra con Nagisa, la cual le agradece por esforzarse por el club, expresando que más temprano ese día estaba deprimida porque a pesar de que le tocaba a su clase hacer la limpieza, terminó haciéndolo sola, acotando que la gente se suele aprovechar de ella por ser torpe, pero afirma que el hecho de que Okazaki se esté esforzando por ella la hace feliz. Okazaki entonces le cuenta que él solía estar en el club de baloncesto, pero lo dejó, motivo por el que Nagisa lo invita a jugar al día siguiente. Sin embargo, ese día se la pasa lloviendo, pero a pesar de eso Okazaki va, encontrando a Nagisa bajo la lluvia esperándolo, por lo que la regaña, y ella contesta que es lo mínimo que puede hacer puesto que Okazaki la ha ayudado mucho. Seguidamente, Nagisa le pide que haga un tiro, pero cuando Okazaki lo intenta no puede hacerlo, contándole que unos años atrás tuvo una pelea con su padre y se lesionó el hombro derecho, por lo que no lo puede alzar y por ende ya no puede jugar baloncesto, motivo por el que Nagisa se disculpa para luego desmayarse. A su vez, se nos muestra la voz aprendiendo a usar el cuerpo que la chica hizo para él, pero aunque ella lo abraza, este no logra sentir su calor. Posteriormente, Okazaki va a visitar a Nagisa,
hecho por el que Akio le dice que está durmiendo y Sanae le informa que el cuerpo de Nagisa es débil, mencionando que por eso faltó a clases durante mucho tiempo el año pasado. Akio entonces le da una bolsa del pan de Sanae como agradecimiento, señalando que de todos modos iban a sobrar bastantes, motivo por el que Sanae sale corriendo mientras llora y Akio la persigue diciendo que él ama sus panes. En ese momento, una mujer entra a comprar pan, por lo que Okazaki le da la bolsa y la mujer dice que le agradecerá a los Furukawa después. Cuando camina de regreso, un hombre le pide que lo acompañe, pidiéndole que sea su testigo, culpando a un electricista por una bolladura en su auto. El electricista alega que él no lo hizo, declarando que la gente solo necesita amor. Y Okazaki no entiende por qué este dice una frase tan cursi en ese momento. Debido a eso, Okazaki teoriza que la bolladura podría haber sido causada por un gato, lo cual se confirma cuando un gato sale debajo del auto y el electricista le agradece por haberlo ayudado, dándole una tarjeta donde se presenta como Yoshino Yusuke. Luego, Tsunohara le informa que Yusuke solía ser un cantante famoso y que su hermana es muy fan de él, por lo que Tsunohara pone una de las canciones como prueba de ello. Seguido a eso, Tsunohara teoriza que Tomoyo es un chico travestido, puesto que una chica no puede golpear tan fuerte. Por este motivo, ellos la confrontan al día siguiente, donde Tsunohara le pregunta si le puede prestar su afeitadora, pero Tomoyo le contesta que eso no se le pregunta a una chica y lo golpea. Luego, Okazaki ve a Nagisa comiendo sola y cuando ella lo ve, lo saluda. De esta manera, Nagisa se disculpa por haberlo preocupado, expresando que ella es una idiota mientras llora, pero Okazaki contesta que no le importa eso y que él también es idiota, diciéndole que lo busque cuando tenga ganas de llorar, lo cual Nagisa acepta. En ese instante, Fuko lo requisa en busca de su navaja, alegando que sus manos ya sanaron, pero cuando choca a los 5, ella se muestra dolorida. A pesar de esto, Okazaki le devuelve la navaja, por lo que Fuko le da una estrella de madera como agradecimiento. Poco después, Okazaki y Tsunohara encuentran un jabato, pero cuando Tsunohara lo toma, Kyo le hace un headshot con un libro para luego patearlo. A pesar de esto, Tsunohara menciona que cree haber visto algo celeste, por lo que Kyo lo remata avergonzada. Kyo entonces revela que es su mascota Botan, a lo cual Okazaki señala que se ve delicioso, pero ante la sonrisa macabra de Kyo, Okazaki se retracta. Posteriormente, Nagisa y Okazaki van a la sala de referencias en busca de unos libros para que Nagisa mejore hablando frente a otros, donde se encuentran con Yukine, la cual les ofrece té, para luego explicarles que esa es como una segunda biblioteca, por lo que todo tipo de personas van allí. Debido a eso, Okazaki anima a Nagisa para que practique su discurso en la sala del club. Sin embargo, ella no sabe qué decir, por lo que Okazaki le pregunta qué tipo de obra quiere hacer, pero Nagisa tampoco lo sabe. Por esta razón, Okazaki le cuestiona por qué quiere unirse al club de teatro, y Nagisa responde que le parece divertida la idea de entretener y transmitirles emociones a la gente, mencionando que desde pequeña siempre se ha querido unir al teatro, pero nunca ha podido por la fragilidad de su cuerpo, hecho por el que Okazaki le aconseja que debería decir eso para conseguir más miembros para el club. No obstante, ellos ven que uno de los carteles fue arrancado, a lo cual Yukine les comenta que los del consejo estudiantil dijeron que no tenían autorización. Todo esto al momento que llaman a Nagisa a la sala del consejo. Poco después, Nagisa le explica que según el consejo estudiantil, el club de teatro está cerrado por lo que no pueden reclutar miembros. Pero Okazaki declara que no se quedarán de brazos cruzados. Por la noche, Tsunohara le pregunta si está saliendo con Nagisa, por lo que Okazaki inventa la excusa de que los Furukawa tienen una panadería y les regalan pan a los amigos de Nagisa. Al día siguiente, Tsunohara sigue intentando probar que Tomoyo es hombre, pidiéndole que le preste sus pechos falsos, pero Tomoyo lo masacra a patadas por hacer una pregunta tan grosera. Seguido a eso, ellos se encuentran con Fuko, la cual pide hablar un momento con Okazaki, invitándolo a ir a la boda de su hermana a cambio de la estrella que le regaló, mencionando que su hermana fue profesora en la escuela hace 3 años y que ella se va a casar con un chico llamado Yusuke. Además, Fuko dice que ha estado regalando las estrellas a todo el mundo en el campus de modo que todos vayan a la boda, a lo que Okazaki le dice que es muy poco probable que la gente vaya, pero aún así, Fuko sostiene que se esforzará por la boda de su hermana. Luego,
ellos van a ver a Tomoyo de nuevo, donde Tsunohara dice que no intentará nada, pero hace que ella entre al baño de los hombres, razón por la que lo manda a volar, para luego preguntarle a Okazaki qué tipo de acoso es ese. Ante esto, Okazaki le informa que Tsunohara está tratando de demostrar que ella es hombre, lo cual sorprende a Tomoyo, declarando que ella ha estado tratando de cambiar todo este tiempo. Posteriormente, Okazaki intenta animar a Nagisa, y en ese momento, Tsunohara se ofrece a ayudar, hecho por el que Okazaki señala que deben conseguir más miembros. Por esto, ellos ven a Ryo y Kyo, razón por la que Okazaki le dice a Tsunohara que le diga a Ryo que alguien planea confesársele en la azotea, pero cuando ella llega allí, Okazaki le presenta a Nagisa, por lo que Ryo piensa que Nagisa se le quiere declarar. Debido a eso, Ryo expresa que ella no es esa clase de chica, pero señala lo linda que es Nagisa, motivo por el que Tsunohara se pone cachondo. Pero cuando Nagisa la invita a unirse al club de teatro, Ryo y Kyo se sorprenden para que luego esta última amenace a Okazaki y Tsunohara por haber engañado a su hermana. Por todo esto, ellos le explican la situación a las gemelas, las cuales se ofrecen a unirse al club de teatro, pero Okazaki y Tsunohara mencionan que ellos solo la están ayudando y no se unirán al club como tal. Al día siguiente, Tsunohara acepta que Tomoyo es mujer, por lo que cambiará su forma de acercarse a ella, pidiéndole a Okazaki que lo ayude, motivo por el que Okazaki le aconseja que se declare mientras hace poses ridículas, hecho por el que Tsunohara le reclama. Debido a eso, Tsunohara decide atacar a Tomoyo directamente, pero ella le da una paliza, y cuando Tsunohara vuela hacia Okazaki, este lo patea hacia Tomoyo una vez más, por lo que Tomoyo le hace un combo. Luego de que se disculpa con Tsunohara por haberlo pateado, Okazaki invita a Tomoyo a unirse al club de teatro, pero ella responde que no puede porque está enfocada en convertirse en la presidenta del consejo estudiantil. Okazaki también invita a Kotomi, pero a pesar de que ella lo invita a comer, no le da una respuesta clara. Por este motivo, Nagisa y Okazaki se dan cuenta de lo difícil que es conseguir miembros, pero Okazaki recuerda a Fuko, por lo que le invita. Sin embargo, ella rechaza la invitación, alegando que está ocupada con lo de la boda de su hermana, y que además, ella se la pasa todo el tiempo en la escuela. Nagisa entonces le pregunta su apellido, dándose cuenta que Fuko es la hermana menor de la que era su profesora de arte cuando estaba en primer año, preguntándole a Okazaki si ha escuchado el rumor de que en la escuela está el fantasma de una chica que fue atropellada. De esta manera, ellos se proponen a visitar a la profesora para asegurarse de que es su hermana menor, pero cuando invitan a Fuko, ella expresa que esperará allí. Por esto, Nagisa saluda a la profesora Koko, la cual Okazaki reconoce como la mujer que fue a la panadería. Ella le pregunta a Nagisa si Okazaki es su novio, pero ella lo niega, y como Okazaki dice que él no tiene novia, Koko le dice a Nagisa que es su oportunidad, motivo por el que ella se sonroja. Seguidamente, Nagisa la felicita por su compromiso, pero Koko le pregunta dónde escuchó eso, puesto que ella solo se lo había dicho a su hermana, la cual está en coma en un hospital. Debido a eso, Okazaki alega que tal vez la vieron con su novio y se esparció el rumor de que se iba a casar. Sin embargo, Koko comenta que quizás no se case porque sería muy egoísta de su parte buscar la felicidad mientras su hermana está en coma. Por esta razón, Nagisa y Okazaki se muestran confundidos puesto que no saben si Fuko es la verdadera hermana de Koko o no, pero aún así, Nagisa expresa que la quiere ayudar porque Fuko se ha esforzado mucho por la boda de su hermana. Ellos llevan a Fuko a la casa de Nagisa, donde Okazaki opina que digan que Fuko tiene otro apellido para que no la asocien con Koko. Sanae y Akio aceptan que ella se quede allí, y cuando le preguntan por su apellido, Fuko dice que es Isogai. No obstante, Sanae menciona que ese es el apellido de sus vecinos, lo cual Okazaki va a ver, para luego reprender a Fuko y decirle a los Furukawa que Fuko no tiene nada que ver con los vecinos. Al día siguiente, los Furukawa ayudan a Fuko a hacer las estrellas, donde Fuko le revela a Okazaki que son estrellas de mar. En la escuela, Fuko menciona que tiene miedo de hablar con su hermana porque no sabe si ella podrá verla o escucharla, por lo que Nagisa y Okazaki ayudan a Fuko a repartir las estrellas a modo de invitación para la boda, a lo cual Fuko reconoce a Mitsui,
la única chica con la que pudo hablar durante la ceremonia de apertura. Sin embargo, Mitsui no acepta la estrella, señalando que los de tercer año están muy concentrados en prepararse para los exámenes de admisión. Nagisa y Okazaki le dan ánimos para que no le afecte lo que pasó con Mitsui, pero Fuko acota que está feliz de que ella la haya recordado, para que luego Fuko mencione que le hubiera gustado asistir a clases. Debido a eso, Okazaki junta a las gemelas y a Tsunohara, a lo cual Sanae hace papel de profesora, hecho por el que todos creen que es la hermana mayor de Nagisa por lo joven que se ve. De este modo, Sanae le dice a Fuko que todos allí son sus amigos, para que luego ellos finjan estar en clases, hecho por el que Okazaki reflexiona que a pesar de todo, Fuko es una chica normal. A medida que Fuko sigue entregando las estrellas, Nagisa señala que sería buena idea llamar a Koko para el festival del fundador, pero en ese momento, un grupo de chicos se acerca a Fuko, alegando que son su club de fans, pero a pesar del rechazo de Fuko, ellos proclaman que harán lo que sea para ayudarla. Mientras regresan de la escuela, Nagisa señala que ellos parecen los padres de Fuko, pero como se da cuenta de lo que dijo, se sonroja y le pide que no le haga caso. En ese instante, ellos se topan con Yusuke, por lo que Okazaki se da cuenta que él es el prometido de Koko. Por esto, ellos le cuentan que quieren invitar a Koko al festival del fundador, motivo por el que Yusuke les dice que es una buena idea. Sin embargo, cuando se lo dicen a Koko, ella se muestra dubitativa, pero termina aceptando a la vez que menciona que le prometió a su hermana menor asistir al festival del fundador junto a ella, pero no ha podido hacerlo debido al accidente, razón por la que Nagisa comienza a llorar para luego irse. Llega el día del festival, donde Okazaki lleva a Fuko a cuestas puesto que ella no durmió en toda la noche por estar haciendo estrellas de madera. Cuando llegan a la escuela, Fuko menciona que tuvo un sueño donde ella estaba sola en la playa y Okazaki la invitó a ser su amiga para ir a la fiesta de las estrellas de mar, preguntándole dónde será, hecho por el que Okazaki grita que obviamente no sabe. Kyo hace que Fuko y Nagisa se vistan de maids para ayudarlas en la tienda de la clase, para que luego ellos escuchen como la gente murmura lo linda que es Fuko al esforzarse tanto por su hermana. Seguidamente, Tsunohara intenta invitar a salir a una chica, pero es detenido por alguien vestido de oso, razón por la que Tsunohara lo intenta golpear, pero este lo patea, revelándose como Tomoyo, la cual señala que simplemente está vigilando a los que no cumplen las reglas. Seguido a eso, Fuko le regala una estrella a Tomoyo para que luego ellos se encuentren con Mitsui, donde ella acepta la estrella y le dice a Fuko que tal vez sí pueda ir a la boda de su hermana. No obstante, ellos se topan con Koko poco después, la cual les dice que se sentía nerviosa cuando llegó, puesto que no conocía a nadie, pero se sintió aliviada cuando los vio a ellos dos, motivo por el que Okazaki se da cuenta que Koko no puede ver a Fuko. Seguido a eso, Koko les pregunta si han escuchado el rumor de que Fuko ha estado en la escuela últimamente, hecho por el que Koko declara que sabe que es mentira porque ella la ve todos los días en la cama del hospital, pero menciona que estaría feliz si Fuko estuviera soñando eso. De esta manera, Koko les pide que si alguna vez llegan a ver a Fuko, se vuelvan amigos de ella, puesto que Fuko es muy tímida. Okazaki entonces le pide que no cancele la boda, sugiriéndole que Fuko seguramente querría que ella se casase, puesto que la felicidad de Koko es la felicidad de Fuko, lo cual Koko acepta. De este modo, ellos siguen entregando más estrellas y después de clases, ellos le preguntan a Koko cómo era Fuko antes del accidente, por lo que ella les cuenta que desde pequeña Fuko siempre ha sido solitaria y le ha costado hacer amigos, razón por la que Koko le decía que estaba muy ocupada para jugar con ella, de modo que Fuko se viese obligada a socializar. Debido a eso, el primer día de preparatoria, Fuko le dijo que se iba a esforzar en conseguir nuevos amigos. Sin embargo, Fuko fue atropellada luego de la ceremonia de entrada. Por todo esto, Okazaki reflexiona que ayudarán a esa Fuko de modo que cuando la Fuko verdadera salga del hospital, ya tenga muchos amigos. Luego, Nagisa y Fuko debaten si las estrellas de mar son más lindas que la gran familia Dango, pero ellas concluyen que son igual de lindas, por lo que Fuko se queda lela y Okazaki aprovecha para quitarle la estrella que Fuko tenía y pone a Tsunohara. Sin embargo, Fuko se asusta por eso y masacra a Tsunohara con la estrella. Seguidamente,
Nagisa y Okazaki van a hablar con el profesor Komura, al cual le hablan sobre hacer la boda de Koko en la escuela, hecho por el que Komura les dice que le pedirá permiso al director para que lo puedan hacer, señalando que todos los profesores aprecian a Koko a pesar del poco tiempo que estuvo allí. Posteriormente, ellos le informan de esto a Koko, la cual les agradece. Sin embargo, les informa que el doctor le dijo que es probable que Fuko no despierte, por lo que después de casarse, ella se mudará a otra ciudad para poder visitar a Fuko en el hospital, razón por la que Nagisa y Okazaki lloran. Por todo esto, Tsunohara le cuestiona por qué se ve desanimado, pero le cuenta que algunas personas no pueden ver a Fuko y que hasta las personas que recibieron las estrellas la están olvidando, preguntándole ¿qué es Fuko? Poco después, Nagisa les informa que la boda de Koko será el próximo domingo, para que luego ellos se encuentren con Tomoyo, la cual les pregunta qué están haciendo, y solo cuando recibe la estrella de madera puede ver a Fuko, preguntándose por qué la había olvidado. Luego, Okazaki saluda a Mitsui, pero ella no sabe quiénes son, por lo que Okazaki le recuerda la estrella que le dio Fuko para asistir a la boda de su hermana. Sin embargo, Mitsui no la puede ver y Fuko sale corriendo. Por este motivo, Okazaki le explica a Nagisa que la gente está empezando a olvidar a Fuko, como si su existencia estuviese desapareciendo. De camino a casa, ellos tratan de animarla, pero esa noche, Nagisa llora mientras se pregunta si ellos también olvidarán a Fuko. Luego, Okazaki va hasta los dormitorios donde le da una estrella a Misae, y cuando llega a la habitación de Tsunohara, este le dice que averiguó que la verdadera Ibuki Fuko está en un hospital, y que Isogai es un apellido falso, acotando que no obligará a Okazaki a decir nada si no quiere, pero él irá al hospital para asegurarse. Al día siguiente, ellos notan que hasta los miembros del club de fans de Fuko la han olvidado, a lo cual Tsunohara les dice que acaba de llegar del hospital, pero no recuerda qué hacía allí. Ryo y Kyo tampoco la recuerdan, hecho por el que Okazaki les muestra las estrellas, y a pesar de que Kyo señala que les resultan familiares, no sabe de qué son. A medida que los días pasan, más gente no puede ver a Fuko, y en ese momento, Tsunohara los invita a comer, pero como Okazaki le dice que se vaya, Tsunohara le dice a Fuko que regaña a Okazaki. A pesar de esto, Tsunohara no sabe por qué dijo ese nombre, a lo cual Fuko le da la estrella. Sin embargo, Tsunohara se pregunta por qué tiene una estrella en sus manos, mencionando que no lo odiaba, pero aún así no puede recordar nada, razón por la que Okazaki le agradece. Posteriormente, ellos van a comprarles regalos a Fuko, y cuando llegan a la casa de Nagisa, Akio les dice que pensó ver a una chica en medio de los dos, señalando que tiene la sensación de que está olvidando algo importante, para que luego Sanae lo salude, nombrando a Fuko. Sin embargo, ella rompe a llorar revelando que no puede ver a Fuko desde que volvió del hospital para verificar su identidad, preguntando si Fuko está allí, y como Nagisa le dice que sí está, Sanae le dice a Fuko que puede quedarse ahí todo lo que quiera porque la consideran como su familia, pero a pesar de eso, ellos van junto a Fuko hacia la escuela. Al momento que llegan, Fuko expresa que ella quiere a Nagisa y Okazaki como si fueran sus hermanos mayores, dándole un beso a ambos. De esta manera, Fuko les dice a Nagisa y Okazaki que deberían llamarse por sus nombres, hecho por el que ambos se muestran avergonzados. Luego, Fuko pide que celebren la boda de su hermana, para que luego ellos se sienten juntos, hecho por el que Okazaki señala que así parecen una familia. Sin embargo, cuando amanece, Fuko ya no está, a lo cual Nagisa y Okazaki no recuerdan por qué se quedaron a dormir en la escuela. Ellos se disculpan con los Furukawa por haber pasado la noche fuera de casa, pero estos comentan que ellos les avisaron que iban a pasar la noche en la escuela porque tenían que hacer algo importante, pero ni Sanae ni Akio recuerdan qué era eso tan importante. De camino a la escuela, Nagisa le muestra una estrella de madera a Okazaki, hecho por el que él señala que también tiene una, pero no sabe cuál es el significado de esta. Poco después, Kyo le invita a salir junto a Ryo el domingo, pero Okazaki menciona que tiene la sensación de que ese día tiene algo que hacer. De este modo,
Nagisa y Okazaki ven a Komura haciendo un cartel para la boda, motivo por el que ambos le preguntan quién se va a casar, por lo que Komura les recuerda que Koko se casará y que ellos le estaban ayudando por su hermana menor. En ese instante, ellos recuerdan a Fuko, la cual aparece junto a ellos, por lo que ambos se disculpan, pero Fuko expresa que es natural que la olviden, razón por la que ambos le prometen que estarán junto a ella hasta la boda. Llega el día de la ceremonia, donde ellos son los únicos estudiantes que asistieron, pero Fuko les dice que mientras permanezcan junto a ella, todo estará bien. Luego de la ceremonia, ellos se apresuran a la entrada, y en ese instante ven una multitud de estudiantes que están allí, descubriendo que todos recordaron la boda gracias a las estrellas de Fuko, para que luego ella les agradezca a Nagisa y Okazaki por haberla ayudado, expresando que los días con ellos fueron muy divertidos, motivo por el que ellos rompen a llorar al momento que Fuko desaparece. Koko entonces les pregunta por qué se ven tan tristes, a lo cual Okazaki les responde que hay una persona que ha trabajado muy duro para que la boda pudiera hacerse, afirmando que aunque no la puedan ver, ellos aman a esa persona, pidiéndole a Koko que sea feliz por el bien de esa persona. En ese instante, ellos notan que tienen estrellas en sus manos y seguidamente Koko puede ver a Fuko, la cual la felicita dándole una estrella, deseándole que tenga una vida maravillosa mientras la abraza. Posteriormente, Koko les dice que sintió como si Fuko hubiera estado allí y le hubiese dado su bendición, acotando que entre tanto ella sea feliz, Fuko también lo será. Poco después, Kyo les platica sobre el rumor de que han visto a la hermana menor de Koko corriendo por los pasillos de la escuela a pesar de que ella está en el hospital. Ellos reconocen la estrella de mar que tiene Sunohara, preguntándose dónde la vieron antes. Todo esto al momento que Okazaki tiene un sueño donde reflexiona que todos están esperando a que ella despierte, instante en el cual Fuko le pide que sea su amigo. Por su parte, se nos muestra el robot de chatarra, el cual ve unas luces, preguntándose qué son estas, a lo cual la chica le pregunta si le parecen extrañas, señalando que tal vez hay algo en ellas que le parece familiar, motivo por el que el robot reflexiona que siente como si las luces fueran vestigios de un pasado o futuro que él vivió. A su vez, Nagisa y Okazaki caminan juntos a la escuela, pero Kyo lo atropella, razón por la que Nagisa le pregunta si está bien. Debido a eso, Kyo les pregunta si están saliendo puesto que Okazaki llamó a Nagisa por su nombre, pero ambos lo niegan. Luego de que Kyo se va, ellos se preguntan cuándo empezaron a llamarse por sus nombres, por lo que ambos tienen un breve recuerdo de Fuko, pero como no saben qué es, Nagisa menciona que es un recuerdo nostálgico. Más tarde, Okazaki le pide a Kotomi que se una al club de teatro, para que luego ella y Nagisa se presenten, y a pesar de que Kotomi se muestra tímida, ella expresa que también le gusta la gran familia Dango. Después de clases, Okazaki acota que acompañará a Kotomi hasta su casa, y cuando se separan de Nagisa, Kotomi expresa que ella suele ser muy tímida hablando con extraños, pero siente que se llevará bien con Nagisa porque es amable. Seguido a eso, Kotomi le pide que la acompañe a un lugar, llegando hasta una librería, donde Kotomi sonríe al leer un libro, para que luego ella intente recortarlo, pero Okazaki la detiene, regañándola para que no lo haga de nuevo, reflexionando que Kotomi necesita hablar con más personas. Por esta razón, él la presenta con Kyo, pero Kotomi pregunta si ella es una bravucona. Kyo le pregunta a Okazaki de qué trata todo eso, reconociendo a Kotomi como la chica genio, por lo que Okazaki le explica que está tratando de que Kotomi haga nuevos amigos, razón por la que Kyo murmura que apareció una nueva rival. No obstante, Kyo le dice que los amigos no se hacen tan a la ligera, pero aún así, ella se presenta ante Kotomi. Debido a eso, Okazaki le sugiere que debería mejorar su comunicación y su timing para las bromas, para luego llevarla con Ryo. Ella les pregunta qué relación tienen, por lo que Okazaki le explica la situación, hecho por el que Ryo se muestra desanimada. Sin embargo, ella se ofrece a leerle la fortuna,
diciéndole que al parecer no podrá hacer amigos, hecho por el que Okazaki le reclama. Kotomi pregunta si ella es una bravucona, a lo cual Ryo le dice a Kotomi que parece ser una buena persona, por lo que será su amiga. De esta manera, Okazaki le hace un guión para que ella sepa qué decir cuando se presente, para que luego ellos se encuentren con Tomoyo en el traje de oso, donde Kotomi se presenta y Tomoyo acepta ser su amiga, por lo que Kotomi la abraza, alegando que le gustan los osos. En ese momento, Tsunohara los ve, por lo que corre hacia Tomoyo en busca de venganza, pero ella lo patea como de costumbre. Posteriormente, Kotomi se presenta a una señora de la cafetería, la cual la reconoce, indicando que sus padres son unos académicos muy famosos. Luego, Kyo la abraza por sorpresa, mencionando que la quiere conocer mejor, pero le pide a Okazaki que las lleve junto a Ryo a un lugar divertido. Sin embargo, él las lleva al club de teatro, por lo que Kyo se muestra decepcionada. Allí, ellas se presentan, pero cuando le toca a Kyo, Okazaki dice que a ella le gusta molestar a los débiles, por lo que Kyo le da una patada y Okazaki le pregunta a Kotomi si prestó atención al timing de la broma, pero Kotomi se muestra asustada, pidiéndole a Kyo que no le haga bullying. De esta manera, Okazaki les pide que se unan al club de teatro, por lo que Ryo y Kotomi aceptan, hecho por el que Kyo señala que es un grupo muy particular, y en ese instante, Kotomi oye un sonido. Ella va hasta donde una chica toca el violín, la cual lo deja tocarlo. Sin embargo, Kotomi hace un ruido horrible cuando lo toma, al momento que un hombre observa la escuela. Poco después, Kotomi despierta a Okazaki tocando el violín, motivo por el que Nagisa y las demás van al salón, donde Kyo le pregunta qué hace, pero Kotomi se presenta de nuevo, hecho por el que Kyo expresa que no sabe comunicarse con ella. Por esto, Kyo le dice que se supone que debe tocarlo en la sala de música, pero Kotomi le informa que le prestaron uno para que pudiese practicar en cualquier lugar, y cuando se propone a tocar, Kyo la detiene. Posteriormente, Okazaki va al salón del club, donde encuentra a Kotomi practicando el timing de sus bromas, por lo que Kyo le explica que la tiene ocupada de esa manera para que no toque el violín. Cuando Ryo y Nagisa llegan, ellas encuentran un disfraz de chica mágica, por lo que Kotomi toma la varita y recita unas líneas de Lovecraft, pero se decepciona porque no pasa nada, a lo cual Nagisa la elogia por saberse eso de memoria. Okazaki le pregunta a Kyo por qué no se les une, por lo que Kyo responde que eso no es lo suyo, ante lo que Okazaki se imagina a Kyo como chica mágica, y cuando se ríe, ella le pregunta si quiere morir, por lo que Okazaki se disculpa. En ese momento, Kotomi se pone a tocar el violín, hecho por el que Kyo le reclama. Kotomi alega que le gusta tocar el violín, por lo que Kyo propone que haga un recital para que Kotomi pueda tocar, prohibiéndole que toque en el salón del club. Kotomi se emociona ante esto, diciendo que practicará en la azotea, por lo que Ryo y Nagisa van con ella, pero Kyo decide quedarse con Okazaki, preguntándole qué harán ahora que están solos, a lo cual Okazaki dice que tomará una siesta. Todo esto a la vez que Kotomi masacra auditivamente a Ryo y Nagisa. De regreso a casa, Kyo le pregunta si saldría con una chica que estuviera tan enamorada de él que no lo puede ocultar, pero Okazaki responde que eso no puede pasar porque él es un perdedor. Kyo replica que hay veces que las chicas se enamoran de los perdedores, hecho por el que Okazaki le pregunta si alguien se enamoraría de Tsunohara, por lo que Kyo sentencia que eso es imposible, para luego despedirse de Okazaki. Al día siguiente, Okazaki encuentra a su padre borracho como de costumbre, por lo que sale a caminar debido a que es domingo. Él termina yendo a la escuela, donde encuentra a Kotomi tocando en la biblioteca, preguntándole si ella es un fantasma o algo parecido, y cuando Kotomi intenta bromear con esto, Okazaki la detiene, por lo que Kotomi le pregunta si es un bravucón. Seguidamente, Kotomi le explica que la bibliotecaria le dio una copia de las llaves para que ella pudiese ir cuando quisiese, para luego sacar un bento, señalando que tenía la sensación de que Okazaki iría ese día, por lo que hizo suficiente comida para los dos, añadiendo que hizo pie de manzana por primera vez. Cuando Okazaki lo prueba, queda encantado, elogiándola por lo delicioso que está a pesar de ser la primera vez que lo hace, motivo por el que Kotomi se muestra contenta. Kotomi entonces se levanta para abrir la ventana, pero cuando lo hace, le dice que antes de ayer vio a un conejo, ayer vio un ciervo y hoy lo vio a él, lo cual confunde a Okazaki. Después de comer, Kotomi lo invita a que lea un libro junto a ella, pero Okazaki le dice que prefiere que ella le lea el libro,
hecho por el que Okazaki se termina quedando dormido y tiene un sueño bizarro. Cuando se van, Kotomi le agradece por haber estado con ella, motivo por el que Okazaki responde que se quedó dormido, pero Kotomi insiste en que aún así eso la hizo feliz. Al día siguiente, Okazaki ve el cartel que hizo Nagisa para el recital de Kotomi y Nagisa le informa que Kotomi ha mejorado mucho para que luego la gente vaya llegando, donde Okazaki se encuentra con Misae y Tomoyo la saluda, preguntándole si ella es aquella legendaria presidenta del consejo estudiantil, pidiéndole que le dé algún consejo, razón por la que Misae la invita a que la visite cuando quiera. Kotomi se presenta, momento en el que Okazaki escucha que algunos comentan que Kyo les vendió unos tapones para los oídos, pero cuando comienza a tocar, desprende un chirrido que aturde a todos y Okazaki pregunta que en qué sentido Kotomi mejoró, a lo cual Nagisa sostiene que ella lo hizo mejor durante la práctica, pero ahora debe estar nerviosa. Todo esto a la vez que Tomoyo le da unas patadas a Sunohara y algunos comienzan a colapsar. Después del evento, Nagisa la felicita porque tocó bien la última canción, al momento que Okazaki se pregunta por qué trabajan tan duro por ella, motivo por el que Kyo expresa que Kotomi es como una niña pequeña, por lo que le dan ganas de protegerla, a lo cual Ryo dice que haría cualquier cosa por ella, pero Kyo le recuerda que son rivales. En ese instante, Nagisa defiende a Kotomi de un hombre, hecho por el que Okazaki se interpone y Kyo le pregunta qué quiere, pero el hombre se va, hecho por el que Kotomi expresa que ese hombre es una mala persona. Posteriormente, Kotomi le devuelve el violín a Nishina, la cual les dice que como el violín es viejo, tenían planeado tirarlo, pero Kotomi le pide que no lo hagan, para luego presentarse. Okazaki le dice que cada vez tiene más amigos, pero a Kotomi se le sale una lágrima. Poco después, Kotomi empieza a asistir a clases, donde ayuda a sus compañeros con las matemáticas, hecho por el que la elogian debido a su inteligencia. Durante el club, Kyo regaña a Kotomi para que mejore haciendo bromas, por lo que Kotomi le dice que se sabe un chiste, diciéndole que el brazo se dobla por el codo, hecho por el que Kyo le pregunta cuál parte es el chiste. Luego, ellos comen la comida que Kotomi trajo, a lo cual Kyo propone que todos deberían salir a divertirse. De esta manera, ellos van a diversas tiendas, momento en el que Ryo acota que el cumpleaños de Kotomi está cerca, por lo que Kyo dice que todos buscarán un regalo para Kotomi. En eso, Kyo intenta sacar un peluche enorme, pero se exaspera porque no puede, hecho por el que Fuko aparece, diciendo que la ayudará, pero Fuko solo logra sacar una estrella de peluche para luego irse. Más tarde, las chicas se lamentan porque no pudieron elegir el regalo para Kotomi, y cuando un avión pasa, Okazaki nota que Kotomi no se ha comido su helado. Okazaki acompaña a Kotomi al momento de regresar, donde le agradece por haberla ayudado a conseguir amigos, para luego darle un libro, señalando que ella ya se lo sabe de memoria y le haría feliz que Okazaki lo conservara. En ese instante, el hombre aparece, razón por la que Kotomi toma a Okazaki y huye. Esa noche, Okazaki tiene un sueño donde Kotomi llora y unos hombres apagan un incendio, y cuando camina hacia la escuela la mañana siguiente, Kotomi le tapa los ojos, pero Okazaki le pide que se aleje porque le está pegando los melones, motivo por el que Kotomi toma distancia y Kyo afirma orgullosa que ella le enseñó eso. Sin embargo, Nagisa llega informando que un bus de la ruta que Ryo suele tomar tuvo un accidente, por lo que Ryo pudo haber estado en el bus, hecho por el que todos van hacia allá. Cuando llegan ven el accidente, pero encuentran a Ryo ilesa, por lo que Kyo la abraza. No obstante, Kotomi tiene un ataque de pánico mientras dice que será una buena chica. Posteriormente, las chicas le informan a Okazaki que dejaron a Kotomi irse antes, pero no les dijeron nada más para proteger la privacidad de Kotomi. Ellos le preguntan a una profesora al respecto, a lo cual esta les dice que tienen que esperar a que Kotomi les cuente, dándole la dirección de su casa. Cuando tocan, nadie sale, por lo que deciden irse. Sin embargo, Okazaki decide volver porque hay algo que no le cuadra de esa casa, y se termina encontrando con el hombre de antes. Por todo esto, el hombre se presenta como un compañero de laboratorio de los padres de Kotomi, y como Okazaki se sorprende, el hombre señala que tal vez Okazaki no sabe,
por lo que no le contará nada más porque no es de su incumbencia. Debido a eso, Okazaki le pregunta qué investigan los padres de Kotomi, hecho por el que el hombre le explica que hay mundos ocultos que no se pueden ver y que son paralelos al mundo real, de lo cual los padres de Kotomi alegaban que habían encontrado evidencia. Seguidamente, el hombre pregunta si Kotomi ha dicho algo sobre él, y Okazaki responde que Kotomi dijo que él es un hombre malo, motivo por el que el hombre dice que es lógico que piense así, pero le pide a Okazaki que le diga que ellos no esperan que los perdone y que se arrepienten de lo que pasó aquel día. Okazaki vuelve a la casa de Kotomi y, como le resulta familiar, entra por el patio para luego pasar a la casa, llegando hasta la habitación de Kotomi, donde la encuentra arrodillada mirando miles de recortes de periódico que describen la muerte de los padres de Kotomi en un accidente aéreo, recordando que Kotomi y él se conocieron de niños. Okazaki le pregunta por qué no le dijo eso, hecho por el que Kotomi expresa que se alegró cuando lo vio de nuevo, pero como se dio cuenta que él no la recordaba, no sabía si decirle o no. De este modo, se nos muestra a Kotomi preguntándole a su padre por qué le pusieron ese nombre, a lo cual su padre le explica que al igual que su nombre, el mundo está formado por diversas cuerdas que no se pueden ver, como si de un arpa se tratase, y que el diferente sonido de cada cuerda es lo que hace que el mundo sea hermoso, para que luego su madre le diga que ella es su tesoro más preciado. Un día, Kotomi ve a Okazaki en su patio, y como Kotomi no tenía amigos en la escuela, él se convirtió en su primer amigo. Poco después, Kotomi les pidió un oso de peluche a sus padres para su cumpleaños. Sin embargo, ellos le informan que tienen que hacer un viaje importante para esa fecha, hecho por el que Kotomi les reclama, afirmando que ellos habían prometido estar con ella ese día, y que hasta Okazaki prometió traer más amigos a su cumpleaños. Sus padres le dicen que le comprarán el oso cuando vengan de regreso, pero Kotomi les dijo que los odiaba. Por todo esto, nadie fue al cumpleaños de Kotomi, y cuando alguien tocó la puerta, Kotomi se encontró con el hombre, el cual le contó sobre el accidente de sus padres, pidiéndole que lo dejara pasar al estudio de su padre para ver si había una copia de unos documentos importantes de la investigación. Kotomi le cerró la puerta, concluyendo que el hombre era una mala persona por querer tomar algo de su padre, sosteniendo que ella se volvería muy inteligente y no diría algo egoísta nunca más, implorando que le devolvieran a sus padres. De esta manera, Kotomi siguió esperando que sus padres llegaran, hasta que un día entró en el estudio de su papá, donde vio el sobre, concluyendo que allí estaban los documentos por los que sus padres se fueron, razón por la que Kotomi los quemó. Kotomi entonces explica que su forma de expiar su pecado es recogiendo los artículos de periódicos y libros donde mencionan a sus padres, acotando que ha estudiado todo este tiempo para poder seguirle los pasos a la investigación de sus padres, agregando que no quiere perder a alguien importante para ella nunca más, pidiéndole a Okazaki que se vaya. Al día siguiente, Okazaki le notifica a la profesora que Kotomi le contó todo, por lo que la profesora le comenta que Kotomi les informó que iba a faltar unos días, revelándole a Okazaki que Kotomi recibió una oferta para ir a estudiar a una universidad de alto nivel en Estados Unidos, y que a pesar de haber estado indecisa, Kotomi aceptó la oferta. Okazaki le cuenta toda la situación a Nagisa, pidiéndole que se lo explique a Ryo y Kyo, para luego ir a la casa de Kotomi, y como ve que el jardín está en mal estado, comienza a barrer. Nagisa llega poco después, afirmando que ella y las demás harán todo lo posible por ayudar, sosteniendo que Okazaki es el único que puede traer de vuelta a Kotomi. De este modo, Okazaki continúa limpiando el jardín hasta el día siguiente, recordando que este tenía flores, por lo que busca información de cómo preparar la tierra para las flores, encontrándose con Nagisa y las demás, las cuales le cuentan que consiguieron que les regalaran el violín viejo que Kotomi tocó para dárselo por su cumpleaños. Sin embargo, un motociclista les llegó y el violín quedó destrozado. Debido a eso, ellos van a una tienda de instrumentos, donde le dicen que saldrían mejor comprando uno nuevo, y cuando van a otra, les dicen que arreglarlo tardaría unas semanas cuando menos, razón por la que ellos se desaniman, puesto que el cumpleaños de Kotomi es dentro de 4 días. Cuando regresan a la casa de Kotomi, las chicas se ofrecen a ayudar a Okazaki con el jardín, pero él les pide que se vayan porque es tarde. No obstante, como Okazaki sigue trabajando, ellas lo ayudan de todos modos,
a lo cual Nagisa señala que vio que la cortina de la habitación de Kotomi se movió. Al día siguiente, Okazaki sigue trabajando, a lo cual Nagisa y las demás le dicen que lo ayudarán después de la escuela, y Kyo le grita a Kotomi que están esperando con ansias su cumpleaños. A través de esto, Okazaki junto a la ayuda de las chicas logra terminar de restaurar el jardín el día antes del cumpleaños de Kotomi, sentándose a leer el libro que ella le dio, encontrando la frase que ella le dijo en la biblioteca, para luego quedarse dormido. Debido a eso, Okazaki recuerda cuando la conoció y empezó a visitarla frecuentemente, y como vio que ella no tenía amigos, le prometió llevarle a mucha gente el día de su cumpleaños. Sin embargo, cuando les dijo a sus amigos para que fueran a la fiesta, estos se burlaron de él, por lo que Okazaki no tuvo valor para ir solo al cumpleaños de Kotomi puesto que no cumplió su promesa. A pesar de esto, Okazaki terminó yendo en la noche, pero se encontró con Kotomi llorando mientras el estudio de su padre se incendiaba. Okazaki trató de apagar las llamas con vasos de agua, a lo cual el hombre junto a otro sujeto logró controlar el incendio, hecho por el que Okazaki reflexiona que después de eso no volvió a ver a Kotomi. Al momento que despierta, él ve a Kotomi, quien le cuenta que ella siempre recordó al chico del jardín, acotando que le gustaba mucho ese chico porque era su único amigo, por lo que lo estuvo esperando todo este tiempo. Seguido a eso, Kotomi le dice que antes de ayer vio un conejo, ayer un ciervo, y hoy lo vio a él, motivo por el que Okazaki le responde que todos la están esperando mientras le ofrece su mano, para que luego Kotomi señale lo hermoso que es el cielo. Al día siguiente, Kotomi asiste a la escuela, donde todos la reciben, acotando que ese día es su cumpleaños, por lo que le dan un papel, señalando que cuando terminen de arreglar el violín, podrá usar el papel para reclamar su regalo. En ese instante, la profesora la saluda, notificándole que su padrino vino a la escuela para entregarle algo, por lo que Okazaki y las demás le dicen que ellos la acompañarán, por lo que todo estará bien. Allí, su padrino le pasa un maletín, el cual Kotomi reconoce que es el de su padre, preguntando qué tiene dentro, por lo que el hombre le dice que lo vea por sí misma. A la vez que todos le dan ánimos, Kotomi descubre un oso de peluche dentro del maletín junto a una carta, donde sus padres escribieron que le hicieran llegar ese maletín a su hija. De esta manera, su padrino le explica que el maletín pasó de persona a persona hasta llegar allí, informándole que dentro del sobre que Kotomi quemó había un catálogo de osos de peluche, acotando que a los Ichinose no les dio tiempo de hacer una copia de los documentos, recordando como el padre de Kotomi estaba feliz porque su hija le pidió algo por primera vez. Kotomi entonces señala que los documentos originales debían estar en ese maletín, pero Kotomi ve que en la carta de sus padres la felicitaron por su cumpleaños, hecho por el que el hombre agrega que antes del accidente, sus padres botaron todo lo que tenía el maletín para poder meter el oso y la carta dentro de este. Por todo esto, Kotomi abraza el oso de peluche, afirmando que ella estuvo llorando sola en su casa todo este tiempo, pero ahora se siente bendecida, dándole la bienvenida a sus padres. Debido a eso, se nos muestra cómo el maletín pasó por diversas personas y países, al momento que Kotomi lee donde sus padres le dicen que como el mundo es un lugar hermoso, debe hacer lo que la haga feliz, ser lo que ella quiera hacer y disfrutar la vida a su manera. Poco después, todos visitan a Kotomi, dándole el violín. Okazaki comenta que vendrá más gente, hecho por el que Kyo se pregunta si deben hacer un concierto, pero Okazaki la regaña, a lo cual Kotomi comenta que está bien, puesto que su jardín es bastante grande. Por su parte, el robot nota que surgieron más esferas de luz, por lo que la chica le pregunta si el mundo donde él vivía antes era hermoso, y el robot asiente. La chica comenta que en ese mundo no hay mucho que hacer, motivo por el que el robot reflexiona que la chica ha estado viviendo sola en un mundo que ha terminado, para que luego la chica le pregunte si él eligió nacer en ese mundo, razón por la que el robot le toma la mano. Paralelamente, Okazaki convence a Sunohara de que preste su nombre para usarlo como si fuera miembro del club, y cuando este intenta decírselo a las chicas, ellas lo ignoran,
diciéndole a Okazaki que ellas prestarán su nombre. Ellos van a hablar con Komura para que sea el asesor del club, pero este les dice que deben hablar con Nishina puesto que ella se lo había pedido primero para el club de coro. Debido a eso, Nagisa habla con Nishina, por lo que ella acepta cederles a Komura a pesar de las protestas de sus compañeras, hecho por el que Nishina les dice que como ellos se graduarán ese año, no es algo que les afecte particularmente. Nagisa se siente culpable con esto, pero Kyo y las demás le dicen que se debe mantener firme. Esa noche, Okazaki va a la habitación de Tsunohara, donde Misae le avisa que tiene una llamada de la hermana de Tsunohara, por lo que Okazaki atiende haciéndose pasar por Tsunohara, puesto que Tsunohara se quedó inconsciente en la escuela. Ella le dice que lo visitará, preguntándole qué quiere de regalo, por lo que Okazaki le dice que una muñeca de barro, pero antes de decirle que él no es Tsunohara, la hermana cuelga. Al día siguiente, Tsunohara le reclama por haberlo dejado abandonado en la escuela, para que luego ellos se encuentren con Nagisa, al cual Tsunohara toma una nota que Nagisa tiene, enterándose que es una carta de amenaza para que se rinda con el club de teatro. Ellos sospechan que podrían ser las del club de coro, pero Nagisa alega que no tienen pruebas para culparlas, por lo que Tsunohara dice que investigará por su cuenta. Más tarde, Tsunohara les revela que fue Sugisaka, una de las compañeras del club de Nishina, puesto que alguien la vio poniendo la carta en el escritorio de Nagisa. Ellos la confrontan, a lo cual Sugisaka declara que todo lo hizo ella y las demás no tienen nada que ver, razón por la que Tsunohara intenta reclamarle, pero Nagisa dice que hablará con ella. De esta manera, Sugisaka le explica que Nishina solía ser un prodigio con el violín, llegando a tener la posibilidad de tocar en el extranjero. Sin embargo, ella tuvo un accidente y su agarre se vio afectado, por lo que no pudo ser la misma. Por esto, Sugisaka alega que quería crear el club de coro para que Nishina al menos pudiera cantar y no se viera tan afectada por su lesión, pidiéndole a Nagisa que se rinda con el club de teatro mientras llora. Debido a eso, Tsunohara le grita que no puede salir con eso luego de haber hecho algo tan cobarde. No obstante, Nagisa expresa que entiende los sentimientos de Sugisaka, por lo que se rendirá con el club, motivo por el que Tsunohara sale corriendo. Posteriormente, Okazaki le explica a Nagisa que Tsunohara solía estar en el club de fútbol, pero se peleó con un senpai y se vio obligado a dejar el fútbol, por lo que Tsunohara no tolera a las personas que sacan ventajas de su posición cobardemente. Okazaki pregunta si fue la decisión correcta, por lo que Nagisa responde que a pesar de todo, pudo conocer a Okazaki y hacer amigos. Sin embargo, Nagisa rompe a llorar, por lo que Okazaki la apoya, pero en ese momento, Kyo los interrumpe, mencionando que Tsunohara le dijo todo, reclamándole a Nagisa por renunciar tan fácilmente a sus sueños. Luego, Tsunohara y Okazaki visitan a Yukine, la cual se ofrece a leerles la fortuna, diciéndole a Tsunohara que su palabra de la suerte es baloncesto y que con eso podrá llegar al corazón de la gente, motivo por el que Tsunohara declara que tiene una idea. Seguidamente, Okazaki ve que le están pidiendo a Tomoyo que se una al club de judo, pero a pesar de que Tomoyo se niega, estos no ceden. En ese instante, Fuku aparece diciendo que ayudará. Sin embargo, ve que no puede hacer nada, por lo que se va. Okazaki entonces les dice que no molesten a Tomoyo, tomándole la mano para escapar. Tomoyo le dice que está muy enfocada en convertirse en la presidenta del consejo, hecho por el que Okazaki menciona que si ella se vuelve la presidenta, podrán rehacer el club de teatro, motivo por el que Tomoyo señala que Okazaki es una buena persona. Al día siguiente, Tsunohara les dice que si le ganan al equipo de baloncesto, las del club de coro entenderán su determinación, pero Okazaki les dice que es una idea estúpida. Debido a eso, Tsunohara intenta convencer a Okazaki para que se le una, pero Okazaki termina huyendo junto a Nagisa, diciéndole de broma que Tsunohara está enamorado de él y no quiere herir sus sentimientos. Nagisa se lo toma en serio y cuando Tsunohara los alcanza, Nagisa le dice que no le puede entregar a Okazaki porque él es su novio, motivo por el que Tsunohara huye llorando puesto que no le dijeron nada. Nagisa se disculpa por decir eso, pero Okazaki les dice que no le importa, y en ese instante, una chica les pregunta si el que estaba corriendo era Tsunohara, presentándose como Mei, su hermana menor. Ella limpia la habitación de Tsunohara en tiempo récord, a lo cual Nagisa le pregunta a Okazaki si deberían ocultarle que Tsunohara está enamorado de él, pero Mei los escucha, quedando en shock ante esto.
Mei le pide que no odie a su hermano, puesto que a pesar de todo, él es una buena persona, y en ese instante, Tsunohara llega, por lo que Okazaki le dice que hay una chica que lo está esperando, pero Tsunohara se decepciona cuando ve que es Mei. Él se sorprende porque Mei vino sin aviso, pero ella le dice que le dijo por teléfono, lo cual Tsunohara niega. Por todo esto, Okazaki les dice la verdad de todo, hecho por el que Nagisa lo regaña por mentirle, y Mei le da a Tsunohara la muñeca de barro. Debido a que las chicas no pueden quedarse en el dormitorio, Nagisa se ofrece a llevar a Mei a su casa, la cual se sorprende cuando descubre que Sanae es la madre de Nagisa debido a lo joven que se ve, para que luego le cuenten a Mei sobre los planes de Tsunohara de hacer el partido de baloncesto. Al día siguiente, Okazaki se topa con Tomoyo, diciéndole que si quiere ser la presidenta, no debería llegar tarde. Pero cuando suena la campana, Tomoyo toma su mano y le dice que ella lo ayudará a llegar más temprano, momento en el que Kyo reflexiona que tiene una nueva rival. Poco después, ellos invitan a Kyo para que se una al equipo, la cual accede, pero le pide a Okazaki la condición de que almuerce con ella. Sin embargo, Tomoyo va al salón de Okazaki durante la hora del almuerzo, confrontándole porque escuchó que él suele llegar tarde, metiéndole una salchicha en la nariz a Tsunohara cuando este se le acerca. Los demás alumnos comienzan a murmurar, hecho por el que Tomoyo declara que solo está hablando con Okazaki, pero en ese instante, Kyo le reclama, hecho por el que Tomoyo le pregunta si le gusta Okazaki, y como Kyo lo niega, Tomoyo señala que está bien hablar con él mientras Okazaki no tenga novia. A pesar de esto, Kyo se lo lleva alegando que habían acordado comer juntos, a lo cual Tsunohara le pregunta a Tomoyo si está interesada en Okazaki, y ella responde que tal vez. Llega el día del juego, donde Kyo se muestra motivada puesto que los del club de baloncesto dijeron que ella se junta con puros perdedores. Ellos se dan cuenta que van a jugar contra los de primer año, por lo que Okazaki señala que tienen oportunidad de ganar. Cuando comienza el partido, Okazaki construye la jugada, pasándosela a Tsunohara, y este a su vez se la da a Kyo para que anote, logrando una buena ventaja a través de esa estrategia, momento en el que Kyo se sonroja porque unas alumnas la aclaman. Sin embargo, los jugadores titulares entran a jugar, recortando la distancia rápidamente, y cuando faltan unos segundos, el balón le queda a Okazaki, el cual se dice a sí mismo que todo fue inútil y nunca puede hacer nada. Pero en ese instante, Nagisa le da ánimos, por lo que Okazaki saca fuerzas y logra encestar para ganar por un punto. No obstante, un profesor pregunta qué ocurre, por lo que todos huyen y el capitán del equipo de baloncesto les dice que todavía puede jugar, pero Okazaki responde que fue solo suerte. Posteriormente, Mei se despide de ellos, diciéndole a Tsunohara que se veía genial jugando, prometiendo que tal vez lo visite de nuevo, por lo que ellos van a celebrar la victoria junto a Kyo y los demás. Poco después, Nishina les informa que decidieron compartir a Komura para que sea el asesor de ambos clubes, pero aún así el consejo estudiantil desaprueba esto, razón por la que Nagisa se desmaya. Ellos la llevan a su casa, lamentándose que Nagisa no podrá asistir a clases por unos días, por lo que deciden cancelar el club hasta que ella vuelva. A la mañana siguiente, Tomoyo despierta a Okazaki, recordándole que ella le dijo que lo ayudaría a llegar más temprano, acotando que le pidió permiso a su padre, hecho por el que Okazaki le pregunta si se encontró con ese hombre, y como Tomoyo no conoce la relación entre Okazaki y su padre, él le dice que no es nada. De camino a la escuela, ellos van a despertar a Tsunohara por petición de Okazaki, donde Tomoyo encuentra una revista sugerente, diciéndole a Tsunohara que no debe estar avergonzado por eso. Ellos llegan a tiempo, para que luego Kyo invite a Okazaki a almorzar. Durante la hora del almuerzo, Kyo hace que Okazaki se siente junto a Ryo, preguntándole qué planea hacer después de graduarse, pero como Okazaki no sabe, Kyo le dice que será maestra de preescolar, y Ryo añade que ella será enfermera. Luego de comer, Kyo reprende a Ryo para que sea más proactiva con Okazaki, pero Ryo expresa que se siente culpable porque es injusto para Nagisa, ante lo que Kyo les responde que Okazaki y Nagisa
no son nada, y si no hace algo, Tomoyo se lo va a quitar. Después de clases, Tsunohara le pregunta si en verdad él y Nagisa no son nada, razón por la que Okazaki declara que no está interesado en tener novia, momento en el que Tomoyo le pregunta por qué. Okazaki replica que él es un perdedor y su padre es un desastre, por lo que Tomoyo acota que su padre le pareció una buena persona. Tomoyo entonces le dice a Okazaki que camine con ella, a lo cual Tsunohara les pide que lo acompañen a un lugar. Sin embargo, ellos se adentran por unos callejones, donde unos chicos ven a Tomoyo y salen corriendo de miedo, razón por la que Tomoyo se siente mal. Okazaki se da cuenta que Tsunohara solo quería molestar a Tomoyo, por lo que Okazaki lo obliga a que los invite a un café, razón por la que Tomoyo le dice a Tsunohara que tal vez lo empiece a ver como un amigo. Por todo esto, Tomoyo le dice que a pesar de que ahora tiene muchos amigos, Okazaki es la persona con la que más le gusta estar, para que luego Okazaki visite la panadería Furukawa, pero como está cerrada, se regresa. Tomoyo lo despierta de nuevo al día siguiente, hecho por el que ella le dice que lo despertará todos los días. Cuando despiertan a Tsunohara, él le dice a Tomoyo que debería disculparse por molestar a su senpai de esa manera, pero Tomoyo se niega. Tsunohara señala que Tomoyo tiene un buen cuerpo, por lo que ella le dice que se lo puede dejar tocar si quiere, por lo que Tsunohara le ruega que deje hacerlo. Por este motivo, Tomoyo le da la mano, indicando que ella está tocando su cuerpo, razón por la que Tsunohara la ataca decepcionado, pero Tomoyo lo hace añicos. Más tarde, Okazaki almuerza con las gemelas, donde Kyo le dice que Ryo preparó la comida, pero cuando Botan toma un bocado, se termina desmayando, por lo que Ryo se disculpa y Okazaki le dice que estaba bueno. Después de clases, Okazaki recuerda a Nagisa mientras está en la sala del club, por lo que termina visitando a Yukine, la cual le hace un encanto para que se quede encerrado con una chica en el almacén del gimnasio, por lo que Okazaki imagina a Kyo debido a que Nagisa no fue a clases. Seguido a eso, Yukine le enseña cómo deshacer el encantamiento, para luego informarle que las elecciones del consejo estudiantil están cerca, por lo que Okazaki recuerda que Tomoyo se va a postular, reflexionando que con ella podrán formar el club de teatro. Seguidamente, Kyo le pide que le ayude con unos balones, y cuando los llevan al almacén, quedan encerrados. Okazaki se disculpa por esto, pero Kyo lo malinterpreta y se tropieza, expresando que no puede traicionar a Ryo, pero entiende que él tenga ese deseo. Por esto, Okazaki le explica lo del encanto, razón por la que Kyo le reclama, pero Okazaki señala que no pensaba que fuera a funcionar. A pesar de esto, Okazaki se quita la camisa, motivo por el que Kyo se sonroja y le dice que es su primera vez, a lo cual Okazaki exclama que debe hacerlo, por lo que Kyo cede. Okazaki entonces recita lo que Yukine le dijo para romper el encantamiento, lográndose esconder cuando una chica abre la puerta. Posteriormente, Kyo le pide que olvide todo lo que dijo, para que luego Tomoyo lo invite a regresar juntos. Sin embargo, son emboscados por unos chicos, por lo que Tomoyo se propone enfrentarlos, pero Okazaki le recuerda que eso podría afectar su candidatura al consejo. En ese instante, Fuko aparece diciendo que los ahuyentará a todos con el poder de las estrellas de mar, pero como no le hacen caso, Fuko se va. Tsunohara llega para ayudar, pero Tomoyo se lo quita del camino para luego empezar a golpear a los chicos. No obstante, unos profesores llegan, por lo que Okazaki dice que fue él, y los profesores le dicen que lo suspenderán. Aún así, Tomoyo lo despierta y le hace el desayuno, donde ella se disculpa porque lo suspendieron por su culpa, pero él le dice que se enfoque en convertirse en la presidenta por el bien del club de teatro. Su padre se sienta a comer, pero Okazaki le agradece a Tomoyo por la comida y se va. Pasan 3 días, donde Okazaki pasa su tiempo libre en la habitación de Tsunohara mientras piensa en Nagisa, a lo cual las gemelas lo invitan a salir. Ellos pasan por un juego para adivinar cuál es su relación, pero cuando Ryo y Okazaki participan, el juego le dice que son solo amigos, razón por la que Kyo les reclama. Al día siguiente, Tomoyo le hace el almuerzo a Okazaki, motivo por el que él le dice que no es necesario que venga hasta los domingos, hecho por el que Tomoyo responde que lo hace porque quiere, preguntándole si pasó algo entre su padre y él,
pero Okazaki no responde. En ese momento, Ryo y Kyo llegan diciendo que le trajeron comida, las cuales se sorprenden al ver a Tomoyo, para que luego Gotomi aparezca con más comida. De esta manera, cada una de las chicas le pide a Okazaki que se coma su comida primero, mencionando el esfuerzo que pusieron en prepararlas, y en ese instante, Fuku aparece, trayendo más comida, pidiéndole que elija la mejor opción. Por todo esto, Okazaki se muestra exhausto al día siguiente, pero Tsunohara le informa que están circulando rumores de que Tomoyo es una chica conflictiva, lo que podría afectar su campaña. Por esta razón, Okazaki le propone que le ganen los clubes deportivos para limpiar su imagen, lo cual Tomoyo logra sin problemas, haciendo que todos la aclamen. De esta manera, Tomoyo le agradece a Okazaki por ayudarla, contándole que ella quiere ser presidenta para preservar los cerezos alrededor de la escuela, puesto que hay planes para cortarlos, hecho por el que Tomoyo expresa que esos cerezos son importantes para ella. Debido a eso, Tomoyo le cuenta que su familia solía ser muy fría y sin afecto, hecho por el que ella desquitaba su ira buscando peleas, y que incluso era una mala hermana con su hermano menor Takafumi. Un día, sus padres les anunciaron que se iban a divorciar, y mientras peleaban por quién se iba a quedar con la custodia, Takafumi dijo que no quería que se separaran, por lo que se intentó suicidar. Por esto, Takafumi quedó en estado crítico, pero paradójicamente, eso hizo que se unieran como familia por primera vez, y cuando Takafumi se recuperó, ellos pasearon por esos cerezos, donde Takafumi dijo que quería pasear todos los años por allí juntos, como una familia. Por todo esto, Tomoyo expresa que si bien la ciudad cambiará, ella quiere cuidar lo importante para ella. Nagisa regresa a la escuela, disculpándose con Okazaki porque escuchó que está ayudando a Tomoyo por el bien del club de teatro. Seguidamente, Tomoyo tiene un partido contra el club de tenis, donde Nagisa y Okazaki se muestran más unidos del usual, por lo que Kyo intenta hacer algo, pero Ryo la detiene. Tomoyo entonces le dice que la ha visto en alguna parte, por lo que Nagisa se presenta, diciéndole que pertenece al club de teatro, razón por la que Tomoyo murmura que ella lo entiende todo. Seguido a eso, una pelota golpea a Nagisa en la pierna, y cuando le intentan ayudar, Okazaki se interpone, declarando que él la llevará a la enfermería, hecho por el que Kyo expresa que ella ya lo sabía. Sin embargo, Ryo se disculpa con ella, por lo que Kyo empieza a llorar, a lo cual Ryo la consuela, para que luego se nos muestre que Tomoyo resulta electa como presidenta del consejo estudiantil. Ellos aprueban que Komura sea el asesor de los dos clubes, por lo que Okazaki y los demás celebran, alentando a Nagisa para que puedan hacer una obra antes de las vacaciones de verano. Luego, un profesor le dice a Okazaki que visitará a su padre para preguntarle por el futuro de Okazaki, pero este huye. Sin embargo, Nagisa lo hace volver, motivo por el que el profesor se burla de Okazaki porque está siendo dominado por Nagisa. Cuando llegan a la casa de Okazaki, su padre no está, por lo que Okazaki dice que lo saldrá a buscar como excusa para escapar, pero Nagisa lo detiene y lo obliga a regresar. No obstante, ellos escuchan cuando el padre de Okazaki le dice al profesor que Tomoya decidirá su futuro por sí mismo y no tiene nada que ver con él. Debido a eso, Okazaki le explica a Nagisa que su padre ya no lo ve como su hijo desde que tuvieron la pelea donde se lesionó el hombro, por lo que desde hace mucho tiempo ellos no son una familia a pesar de vivir bajo el mismo techo. Por esta razón, Nagisa lo invita a vivir en su casa, acotando que si se distancian, tal vez puedan recordar lo importantes que son el uno para el otro, pidiéndole a Okazaki que lo visite de vez en cuando, lo cual Okazaki acepta. Luego de que empaca, su padre le pregunta a dónde va, por lo que Okazaki le revela que se irá a casa de un amigo por un tiempo, por lo que su padre le responde que la casa quedará muy solitaria sin él. Cuando llega a la casa de los Furukawa, Akio le dice que se vaya, por lo que Okazaki reflexiona que Nagisa tal vez no le ha dicho nada a sus padres, pero Sanae le dice que puede pasar porque Nagisa le contó todo, y Akio recuerda que Nagisa también se lo dijo, pero señala que está triste porque perderá su harem. De esta manera, Okazaki pasa su primera noche allí,
y al día siguiente van a la escuela juntos, donde Nagisa expresa que se esforzará para el festival escolar. Komura les explica el uso del vestuario, las luces y los efectos de sonido, hecho por el que Tsunohara se pone a jugar con los sonidos del teclado, diciendo que Kyo y Tomoyo son el combo asesino mientras pone música macabra, hecho por el que ellas lo golpean. Okazaki entonces le pregunta a Nagisa qué interpretación quiere hacer, pero ella revela que no sabe cuál es el título de la obra. Cuando vuelven a casa, Okazaki encuentra el lugar donde duerme lleno de niños, hecho por el que Sanae le explica que ella usa ese lugar para dar clases particulares a los niños de la zona. Seguido a eso, Akio le revela que Sanae solía ser profesora de secundaria, razón por la que Okazaki le pregunta por qué lo dejó, pero Akio replica que pasaron muchas cosas. Esa noche, Okazaki le comenta a Nagisa que ese ambiente es extraño para él, debido a lo felices que son los Furukawa como familia, puesto que, como su madre murió, él nunca había experimentado eso. Nagisa entonces expresa que sus padres han cuidado muy bien de ella, pero menciona que se siente culpable porque tiene la sensación de que les hizo algo terrible, pero no sabe qué es. Posteriormente, Okazaki va a la habitación de Tsunohara, donde este le dice que tiene envidia porque sus suegros lo dejan vivir con ellos, motivo por el que Okazaki sostiene que Nagisa y él no son nada. Paralelamente, el robot de chatarra intenta hacer otro robot juntando basura, por lo que la chica le pregunta si quiere un amigo. El robot reflexiona que si hay más como él, entonces ese lugar será más animado, hecho por el que la chica lo ayuda. Cuando Okazaki regresa, encuentra a Nagisa practicando su interpretación, por lo que Okazaki la regaña por estar sola fuera tan tarde. Él le pregunta de qué va la obra, por lo que Nagisa explica que es una historia muy triste sobre una chica que se quedó sola en el fin del mundo. Por su parte, la chica y el robot construyen otro robot, pero a pesar de que lo alientan, este no se mueve, razón por la que la chica se disculpa. A su vez, Okazaki reflexiona que ha visto una historia como la que dice Nagisa, pero no recuerda dónde. Él le pregunta a Akio si a Nagisa le contaron un cuento así de pequeña, pero Akio le responde que no sabe qué está tratando de averiguar, pero si descubre algo debería platicárselo a él primero. Seguido a eso, Okazaki le pregunta a Sanae, la cual tampoco sabe, pero le sugiere que busquen el cobertizo. Durante la escuela, Okazaki le pregunta a Yukine si conoce la historia, pero ella responde que no recuerda un libro de cuentos así. En eso, Tsunohara le pide que le haga un encantamiento para tener novia, por lo que Yukine le hace repetir unas palabras para luego indicarle que salga y que la primera chica que le hable está enamorada de él. Sin embargo, Tsunohara vuelve sin que ninguna chica le haya hablado, a pesar de haberle dado 5 vueltas a la escuela. Yukine le dice a Okazaki que es su turno y cuando sale se encuentra con Fuko, pero le hace señas para que no hable, ordenándole que actúe como zombie, por lo que Fuko le hace caso, para que luego Nagisa le hable y Okazaki recuerda lo que dijo Yukine. Durante el club, Nagisa agrega que la chica de la historia construye un robot para que la acompañe, hecho por el que Okazaki reflexiona que en efecto conoce esa historia. Posteriormente, Nagisa y Okazaki buscan en el cobertizo, pero Akio les dice que allí no encontrarán nada, comentándole a Okazaki que le contará algo, pero no se lo debe decir a Nagisa ni mencionárselo a Sanae. De este modo, Akio le revela que en el cobertizo hay fotos guardadas de cuando ellos eran jóvenes y perseguían sus sueños, recordando como hace 10 años Nagisa enfermó en un día nevado y como no encontraron a nadie para que la cuidara, ellos decidieron ir a trabajar. Sin embargo, cuando Akio regresó, encontró a Nagisa afuera, hecho por el que Nagisa casi muere, por lo que cuando ella mejoró, Sanae y Akio prometieron renunciar a sus sueños y enfocarse en proteger a Nagisa, razón por la que terminaron abriendo la panadería. Akio entonces expresa que si Nagisa se entera de eso, probablemente se sienta culpable, mencionando que últimamente Nagisa se ha empezado a dar cuenta, por lo que él está buscando el momento preciso para decírselo. Seguido a eso, los Furukawa planean un picnic para el día siguiente, y a pesar de que lo invitan, Okazaki reflexiona que no debe ir porque si no lo arruinará. Por este motivo, Okazaki deja una nota y va a la habitación de Tsunohara temprano por la mañana. No obstante, Tsunohara lo regaña por abandonar a Nagisa,
mencionando que Nagisa se muestra más segura de sí misma cuando está con Okazaki, diciéndole que sea un hombre y vaya con ella. Gracias a eso, Okazaki vuelve a tiempo, disculpándose con Nagisa por la nota, pero Nagisa responde que ella no vio ninguna nota y Akio acota que se la comió, ordenándole que tomen la responsabilidad de haberles hecho perder tiempo, invitándolos a jugar. Luego de que comen, Okazaki conecta un batazo, por lo que Akio le pregunta a Nagisa si se enamoró de Okazaki, lo cual Nagisa acepta, pero se sonroja de inmediato y Akio queda en shock para que luego le toque bater a Nagisa y ella logre dar un hit. A medida que el festival escolar se acerca, ellos asignan los roles, siendo Nagisa la única actriz que participará y le piden a Sanae que haga el vestuario. Akio les enseña una obra grabada, hecho por el que Nagisa comenta que es la primera vez que ve una, lo cual sorprende a Okazaki. Cuando termina la obra, Nagisa llora diciendo que a comparación de lo que acaban de ver, su obra no es la gran cosa, pero Okazaki señala que si lo hace de corazón, podrá conmover a la gente. Akio invita a Okazaki a seguir buscando el cuento que Nagisa dice. Sin embargo, Akio encuentra un álbum de fotos, por lo que lo guarda rápidamente. Al día siguiente, Nagisa expresa que quiere cantar en la obra, pero no sabe si eso podría arruinarla, a lo cual Okazaki le dice que es su obra, por lo que puede hacer lo que quiera, motivo por el que Nagisa decide que cantará. En la escuela, Kyo revisa el guión al momento que Ryo y Kotomi mencionan que buscaron el origen de esa historia, pero no encontraron nada. Ellos le encargan hacer la música a Nishina, por lo que ella les pone una canción como referencia y Nagisa le dice que le gusta. Seguidamente, Tomoyo les pregunta cómo va, pero todos se quedan sorprendidos porque lleva lentes, hecho por el que ella declara que no los usa mucho porque no le gusta cómo les quedan. Y cuando Ryo le pregunta por qué no usa lentes de contacto, Tomoyo dice que son aterradores, por lo que Kyo se burla de ella y Tomoyo se sonroja, para que luego ella prometa con Nagisa que se esforzarán. De esta manera, ellos y los demás estudiantes se preparan para el festival, donde Okazaki reflexiona lo maravillosa que es Nagisa por lo mucho que ha mejorado. El día antes del festival, Nagisa se muestra concentrada, pero cuando llega el momento de hacer la práctica, ella expresa que se siente nerviosa. Ante esto, Okazaki le dice que no está sola porque todos se han estado esforzando por ella, por lo que Nagisa toma coraje y realiza el ensayo. Cuando llegan a casa, Sanae le pregunta cómo le fue, por lo que Okazaki acota que fue perfecto, y Akio bromea con que las agencias de idols la vendrán a buscar. Esa noche, Nagisa le dice que no puede dormir por los nervios y Okazaki le contesta que se relaje, a lo cual Nagisa menciona que se dio cuenta de nuevo de lo mucho que sus padres la aman, pero no puede dejar de pensar que les hizo algo terrible en el pasado, hecho por el que Okazaki le responde que lo más probable es que esté imaginando cosas, por lo que no debería darle muchas vueltas a eso. Sin embargo, Nagisa se da cuenta que le falta una linterna, por lo que va a buscar una en el cobertizo, tumbando unas cajas. Okazaki se despierta a media madrugada, por lo que nota que hay una luz encendida, donde encuentra a Nagisa con las fotos y los diarios de cuando sus padres eran más jóvenes, razón por la que Nagisa murmura que no sabía que su padre era actor y que ambos se vieron obligados a abandonar sus sueños por ella, rompiendo a llorar. Okazaki le dice que se vaya a dormir, momento en el que Akio declara que Nagisa encontró eso en el peor momento posible. A la mañana siguiente, Nagisa se muestra deprimida, mencionando que Akio era actor y Sanae profesora, y que ellos parecían felices persiguiendo sus sueños, expresando que ella no tiene derecho a cumplir sus sueños porque hizo que sus padres abandonaran los suyos, pero Okazaki la insta a concentrarse en la obra. En la sala del club, todos notan el estado de ánimo de Nagisa, pero Okazaki señala que no es nada, para que luego ellos salgan a dar un paseo. Pero como Nagisa no lo escucha, Okazaki la regaña. Por este motivo, Nagisa expresa que Okazaki tiene razón y que debe enfocarse en la obra, por lo que ellos disfrutan del festival, pero se terminan separando. Okazaki se encuentra con Sanae, la cual le dice que Akio vendrá más tarde,
asegurando que llegará a tiempo para la obra de Nagisa, pidiéndole a Okazaki que cuide de ella. Por su parte, Nagisa va al salón de referencias, donde Yukine le muestra unas cintas de obras de teatro para que se pueda guiar, diciéndole que saldrá un momento. Okazaki se encuentra con ella, preguntándole por Nagisa, hecho por el que Yukine le informa que está en el salón de referencias. No obstante, Okazaki descubre que Nagisa está viendo una obra de teatro donde está Akio, señalando lo bueno que es actuando, razón por la que ganó un premio, y cuando lo entrevistaron, Akio declaró que su sueño era convertirse en actor, motivo por el que Okazaki quita el video. Llega el momento de la obra de teatro. Sin embargo, Nagisa comienza a llorar cuando recuerda las fotos de su padre, por lo que Okazaki se debate si debería bajar la cortina, pero en ese instante, Akio le grita que ellos no abandonaron sus sueños, sino que ahora los sueños de Nagisa son los de ellos, puesto que eso es lo que hacen los padres, señalando que si falla, estará muy decepcionado, razón por la que Sanae y Okazaki también le dan ánimos. Nagisa entonces respira profundo y empieza con la obra, expresando que los llevará al lugar donde los deseos se hacen realidad, describiendo el lugar donde está la chica, al momento que se nos muestra al robot reflexionando que solo la chica está viva en ese mundo, por lo que le invita a construir otro robot, a lo cual ella le responde que será inútil, pero aún así, el robot contesta que harán algo maravilloso y que estará junto a ella hasta que vayan al mundo donde él solía vivir. Luego de que concluye la obra de Nagisa, ella le dice a Okazaki que recordó que al final de la obra, la chica y el robot fueron a un lugar más cálido y se pusieron a cantar, razón por la que Okazaki le cuestiona que haya cantado la canción de la gran familia Dango, pero la felicita porque todo salió bien. Seguido a eso, el padre de Okazaki también la felicita, razón por la que Nagisa explica que lo invitó, a lo cual el padre de Okazaki señala que le recordó el pasado y cuando se va, Okazaki le pide que no beba mucho. Okazaki entonces invita a Nagisa a salir al día siguiente, para que luego Kyo les recuerde la fiesta para celebrar el éxito en la obra. Al día siguiente, Nagisa y Okazaki terminan yendo al salón del club, donde Nagisa nota que Okazaki escribió su nombre en el pizarrón, por lo que Nagisa escribe el de Okazaki, razón por la que Tomoya aprovecha para decirle que la ama y que quiere estar junto a ella para siempre, pidiéndole que sea su novia, por lo que Nagisa acepta entre lágrimas. Se nos muestra a un niño viendo por la ventana de un tren junto a un hombre, para que luego estos pasen por un campo de flores, pero en ese momento, Nagisa despierta a Tomoya justo a tiempo para que él pueda atrapar una pelota. Luego, Akio le dice a Tomoya que jugará contra sus rivales del distrito comercial, pidiéndole que invite a sus amigos para que se unan al equipo. De esta manera, las vacaciones de verano terminan y comienza el segundo semestre, donde Tomoya invita a los del club para que vayan al juego, a lo cual Kyo les dice que cada vez más parecen una pareja, por lo que ambos se sonrojan. Seguido a eso, ellos reclutan a Tomoyo y le pegan a Tsunohara, a Yusuke, pero le pegan a Tsunohara y a Misae, y también le pegan a Tsunohara. Pobre Tsunohara, ténganle piedad. Pero cuando Nagisa le pide que inviten a su padre, Tomoya responde que mejor en otra ocasión. Llega el día del juego, donde Mei se les une, mostrándose tímida porque es fan de Yusuke, a lo cual Koko saluda a Misae, recordando cuando era profesora de ella y de Yusuke. Según comienza el juego, Akio los domina con su picheo, para que luego le toque batear a Tsunohara, pero este hace el ridículo. Luego de que Kyo, Misae y Akio se envasan, Tomoyo hace un jonrón. Sin embargo, cuando Akio pichea de nuevo, es golpeado por un bate, por lo que se tiene que retirar y en su lugar entra Nagisa. A pesar de que le batean la pelota, ellos logran sacar el out, por lo que Nagisa se disculpa, pero Kyo le dice que ellos están para apoyarla. Kotomi logra envasarse, pero cuando Tsunohara batea, les hacen doble play, por lo que todos señalan lo terrible que es Tsunohara. Después de que el otro equipo hace una carrera, le toca batear a Tomoyo, pero ella expresa que quiere batear como una chica, razón por la que le hacen out rápidamente,
y ella señala lo difícil que es, a lo cual Tomoya también es sacado fácilmente debido a que no puede batear bien por su lesión en el hombro. Luego de que el otro equipo hace otra carrera, le toca batear a Yusuke y cuando le da la pelota, se lanza un discurso de que lo único que le puede dejar a los niños es esa cosa efímera llamada recuerdos. Sin embargo, le hacen out, por lo que Misae comenta que Yusuke no ha cambiado. Debido a esto, el otro equipo remonta. No obstante, Nagisa logra envasarse y cuando Yusuke batea de nuevo, pide tiempo fuera, declarando que los recuerdos que él les regalará serán eternos, a lo cual los del otro equipo le preguntan si ya terminó. Mei se muestra animada por el discurso de Yusuke, logrando envasarse, para que luego le toque bater a Tomoya, hecho por el que todos le dan ánimos, por lo que él hace un jonrón para ganar. De esta manera, ellos celebran la victoria, a lo cual Tsunohara le pregunta si Sanae es la hermana mayor de Nagisa y Tomoya le responde que es algo parecido, al momento que se nos muestra al robot viendo unas esferas de luz. La chica y el robot entonces se ponen a buscar piezas para hacer un nuevo compañero, pero se encuentran con unos seres parecidos a unas ovejas, hecho por el que la chica señala que tienen un olor gentil. Por su parte, Tsunohara almuerza con Nagisa y Tomoya, donde le informan que Mei se está quedando con los Furukawa y que ella expresó que estaba preocupada por el futuro de su hermano. Debido a eso, Nagisa le pregunta a Tsunohara cuáles son sus planes para el futuro, a lo cual Tsunohara responde que todavía no está muy seguro, pero señala que si consigue una novia, tal vez Mei deje de preocuparse. Tomoya le sugiere que consiga una novia farsa, diciéndole que es fácil porque Tsunohara no es tan feo, hecho por el que este toma confianza y le pide a Ryo que finja ser su novia. Sin embargo, ella siente que no puede hacerlo, rompiendo a llorar, razón por la que Kyo ataca a Tsunohara, preguntando qué le hicieron a su linda hermana. Ante esto, Tsunohara le pregunta a Tomoya si debería preguntarle a Kyo a pesar de que ella sea tan salvaje. No obstante, Kyo lo oye, atacándolo y como Tsunohara se disculpa, Kyo lo vuelve a golpear y le da una bofetada a Tomoya. Seguidamente, le sugieren que le pregunte a Tomoyo, por lo que Tsunohara empieza a temblar, pero cuando le va a preguntar, ella lo ignora y como Tsunohara sigue insistiendo, lo manda a volar. Ellos le preguntan a Kotomi, la cual acepta, pero se pone a tocar el violín, por lo que deciden que no es buena idea. Posteriormente, ellos van al salón de referencias, donde Tsunohara le pide a Yukine que lo ayude con eso. Sin embargo, un chico sale de debajo de la mesa, refiriéndose a Yukine como si fuera su hermana, por lo que Yukine les explica que el chico es su invitado y se está escondiendo porque ocurrió un pequeño incidente. El chico le dice que no lo perdonará si le hace algo a Yukine, pero como Tsunohara se desmaya, el chico se va, diciéndole a Yukine que le avise si le pasa algo, razón por la que Yukine va detrás de él, señalando que debería seguir escondido. Por todo esto, Tomoya le sugiere que debería preguntarle a cualquier chica que vea en la calle, pero como esto falla, se termina encontrando con Sanae, y luego de que le cuentan la situación, ella accede a ayudarlos, por lo que Tomoya le dice que se tendrá que disfrazar. Ellos le informan a Mei de esto, motivo por el que ella sostiene que la quiere conocer para asegurarse de que sea una buena persona, por lo que esa noche Sanae se prueba diversos disfraces, donde Tomoya le dice que Tsunohara piensa que ella es la hermana mayor de Nagisa, por lo que Sanae se muestra agradecida. Sanae menciona que Tsunohara le parece un buen chico, por lo que quiere ayudarlo a que encuentre un rumbo, y seguido a eso, Tomoya le pide que no le cuente nada a Akio porque podría ponerse celoso y atacar sin piedad a Tsunohara. De este modo, ellos practican cómo actuarán, donde Sanae le dice que se puede acercar a ella y tomarla de la mano, razón por la que Tsunohara le dice lo bien que huele y lo suave que son sus manos. Al día siguiente, Tsunohara se muestra ansioso porque bebió mucho café y cuando va a orinar, Mei se propone a limpiar el desastre que dejó, logrando ver a Sanae vestida de colegiala, por lo que Mei se pregunta si ella en verdad es la novia de su hermano. Sanae se presenta como Sanako, a lo cual Mei señala que tiene la impresión de que la ha visto antes, pero le dice que se siente mal por ella por tener que soportar a su hermano. Tsunohara la lleva a un restaurante de mala pinta, hecho por el que Sanae se muestra preocupada porque Tsunohara coma muy seguido en ese lugar,
razón por la que ella prepara comida para todos en la habitación de Sunohara. Luego, Sunohara la lleva a un arcade y a la tienda de discos, motivo por el que Mei señala que su hermano es de lo peor. Seguidamente, ellos ven como unos niños molestan a una niña, razón por la que Mei ve a Sunohara, pero este dice que es normal que los niños peleen. En ese momento, el hermano mayor de la chica llega, defendiéndola de los otros niños, por lo que Sunohara indica que ya todo se resolvió, pero Sanae acota que algo anda mal. Debido a eso, ellos se enteran que los niños están perdidos, por lo que los ayudan a regresar a su casa. Cuando vuelven, Sunohara se muestra molesto porque su cita se echó a perder, a lo cual Sanae le promete que tendrán otra cita, pero le dice que hay cosas importantes que no debe perder de vista. Al día siguiente, Sunohara declara que Sanae seguramente está enamorada de él, hecho por el que Tomoya le dice que debería pensar en Mei, pero Sunohara lo ignora. Después de clases, Nagisa y Tomoya se encuentran con Mei, por lo que ella explica que vino a encontrarse con Sunohara, pero Tomoya le informa que ya se fue. Por esto, ellos van a la habitación de Sunohara, donde él le pregunta a Mei si se irá pronto, pero Mei le responde que todavía tiene cosas que hacer. Ante esto, Sunohara replica que eso es solo una excusa para quedarse en la ciudad, pero Mei le dice que se verá con un chico que le gusta, por lo que se va y Nagisa la sigue, a lo cual Tomoya le pregunta a Sunohara si no la detendrá, pero Sunohara contesta que esperará que Sanae llame. Tomoya lo regaña por decir eso, puesto que Mei se podría encontrar con una escoria, hecho por el que Sunohara replica que ella elige con quién salir. Al momento que Tomoya sale, Mei cree que es su hermano, pero se decepciona cuando ve a Tomoya. Por este motivo, Mei les explica que inventó eso porque quería que Sunohara la regañara o mostrara preocupación por ella, recordando cómo Sunohara la defendía cuando ella era más pequeña, acotando que él disfrutaba mucho jugando fútbol durante la escuela secundaria. Pero Mei agrega que el Sunohara del presente no se parece en nada a su hermano. Debido a eso, ella les pregunta si la presunta novia de Sunohara es farsa, motivo por el que Nagisa le dice que es Sanae, y Mei se lamenta de que su hermano siempre esté causándole problemas a los demás. Al día siguiente, Sanae se arregla para tener la cita con Sunohara, a lo cual Nagisa le dice que ya no es necesario que se disfrace, pero Sanae le dice que le gusta hacerlo. Akio entra, preguntándole a Sanae por qué se viste así, por lo que ellos inventan que están ensayando por una obra. De esta manera, logran distraer a Akio, por lo que Sanae se escabulle y Tomoya le dice a Akio que le enseñe a Nagisa cómo mejorar actuando. Cuando salen, no logran ver a Sanae, por lo que Tomoya sugiere que den un paseo para que Mei despeje la mente. Mei entonces expresa que le gustaría que Tomoya fuera su hermano mayor, llamándolo Ni-chan, razón por la que Tomoya se muestra excitado. Sin embargo, Ryo, Kotomi y Kyo lo ven, mostrándose asqueadas porque Tomoya tenga esos gustos, a lo cual Tomoya les intenta explicar la situación, pero ellas huyen, razón por la que Tomoya le pide a Mei que no lo vuelva a llamar así. Seguido a eso, Mei le pide que le compre un crepé y que se tomen una foto, y en ese instante Sunohara los ve, por lo que les pregunta qué significa eso. Tomoya le responde que él es el novio de Mei, por lo que terminó con Nagisa y que Mei pasa la noche con él, lo cual Mei confirma. Ellos se van, motivo por el que Sunohara murmura que esperen, pero como no lo escuchan, él se pregunta por qué las cosas terminaron así, momento en el que Mei lo ve yéndose. Ellos le cuentan todo a Nagisa, hecho por el que Mei expresa que Sunohara no se preocupa por ella, pero Nagisa responde que eso no es verdad. Tomoya le sugiere que regrese a casa para que no pierda clases, ante lo que Mei replica que no puede dejar las cosas como están, declarando que deben hacer que Sunohara vuelva a jugar fútbol para que sea como era antes. No obstante, Tomoya indica que eso será difícil debido al incidente de Sunohara con el equipo de fútbol, pero aún así, Mei sostiene que es la única solución. Sin embargo, Sunohara no va a la escuela los días siguientes, y cuando platican sobre el plan de Mei en el club, Kyo señala que los del club de fútbol son malas personas, por lo que no es una buena idea. Luego, Tomoya le informa a Mei que nadie sabe dónde está Sunohara, a lo cual ella sostiene que le pedirá a los del club de fútbol que dejen jugar de nuevo a su hermano. No obstante, cuando Mei les menciona esto a los del club de fútbol,
Estos les responden que no quieren ver a Sunohara otra vez. Mei se disculpa por los problemas que su hermano causó, pero los del club les replican que Sunohara es solo un vago y un perdedor como Tomoya y Nagisa. Posteriormente, ellos van al salón de referencias, donde le cuentan todo a Yukine, y ella le pide a Tomoya que le cuente qué pasó entre Sunohara y el club de fútbol. Tomoya entonces menciona que en el club de fútbol hay una tradición de que los miembros más jóvenes son molestados por los mayores, hecho con el que Sunohara no estaba de acuerdo, por lo que se terminó rebelando, y a raíz de esa pelea, el equipo de fútbol de la escuela fue descalificado del torneo de la prefectura. Ante esto, Mei comenta que no sabe si es buena idea, pero a pesar de eso, ella quiere a su hermano de vuelta. Por este motivo, Yukine les cuenta que su hermano mayor solía ser una persona conflictiva que faltaba a la escuela y que la policía lo había arrestado un par de veces. Pero pese a eso, Yukine aprendió a valorar su lado bueno, acotando que los hermanos son algo extraño, e insta a Mei a que se fije en las cosas buenas de Sunohara. Al día siguiente, Tomoya les reclama porque hizo preocupar a Mei, a lo cual Sunohara les responde que la deja a su cargo. Tomoya lo toma por el cuello y le grita que Mei ha estado intentando que el equipo de fútbol lo acepte de nuevo, ante lo que Sunohara responde que es una tontería, invitándolo a pelear. Pero las chicas lo separan. Tomoya le cuenta esto a Mei, por lo que sostiene que se esforzará en convencer a los del equipo de fútbol. Tomoya se ofrece a ayudarla, diciéndole a Nagisa que se vaya a casa porque podría ponerse violento, pero Nagisa sostiene que también ayudará. De esta manera, ellos le piden al capitán del equipo que deje a Sunohara jugar, y como este los ignora, Tomoya se inclina, por lo que el capitán les dice que si hacen de recoge balones, lo considerará. Debido a eso, los tres pasan los balones que se van lejos a pesar de que los del club de fútbol lo hacen a propósito, llegando a golpear a Mei. Pero ella dice que no es nada. Luego de que termina la práctica, ellos notan que la mayoría se fue, y cuando le preguntan de nuevo al capitán, este les dice que es imposible que Sunohara vuelva, hecho por el que los demás se preguntan por qué tienen que ayudar a una basura como Sunohara, revelando que Sunohara sabía lo que ellos estaban haciendo, pero este no hizo nada al respecto. Ante esto, Mei comienza a llorar asegurando que su hermano vendrá, razón por la que los del club de fútbol se burlan de ella, y el capitán la toma del brazo. Tomoya declara que ese es su límite, y cuando se propone a golpearlos, Sunohara ataca al capitán, gritando que no perdonará a quien moleste a Mei, y de este modo, Sunohara y Tomoya se enfrentan a los del equipo de fútbol. Luego, Sunohara le pregunta si ganaron, a lo cual Tomoya afirma que no perdieron, llamando idiota a Sunohara, pidiéndole que se disculpe con Mei al momento que ella llora. Seguidamente, Tomoya lo golpea, recriminándole que debería estar más pendiente de Mei, puesto que a pesar de que ella está saliendo con un perdedor como él, Sunohara no hizo nada al respecto. Ante esto, Sunohara contraataca, señalando que él no hizo nada porque contaba con que Tomoya la cuidaría, reclamándole que no pudo proteger a Mei, y por eso él se vio obligado a actuar. En ese momento, Mei y Nagisa lo separan, hecho por el que Mei se disculpa con Sunohara y este la abraza. Poco después, ellos se encuentran de camino a la escuela, echándose a reír al ver sus moretones, para que luego Tomoya le cuenta a Sunohara que Mei le dejó una carta pidiéndole que cuide de su hermano y que ella espera algún día encontrar un amigo con el que pueda tener una amistad como la de Sunohara y Tomoya, hecho por el que Sunohara reflexiona que esa es la única época de sus vidas donde pueden hacer estupideces. Más tarde, Sunohara va a pedir la mano de Sanae, pero ella le revela que es la madre de Nagisa, por lo que Akio lo sale persiguiendo, al momento que Tomoya recuerda cuando Sunohara y él se conocieron, puesto que los dos habían peleado con sus respectivos clubes, y al ver sus moretones, ambos comenzaron a reírse, por lo que desde esa ocasión, los dos no han parado de reír juntos. Paralelamente, el robot se pregunta el origen de las luces y de dónde salen estas. La chica le dice que está listo, mostrándole un sub y baja de basura, por lo que el robot se cuestiona qué hacía la chica antes de que él existiera en ese mundo, a lo cual la chica expresa que le gustaría poder llorar. Por su parte,
Nagisa y Tomoya se dirigen hacia la habitación de Sunohara, pero se encuentran con el gato de Misae para que luego ellos vean como Misae masacra a Sunohara. Misae los invita a su habitación, donde ella les explica que estaba castigando a Sunohara por intentar vender a su gato. Nagisa le pregunta cómo se llama, por lo que Misae les dice que no tiene nombre y que este simplemente apareció un día y ha estado viviendo con ella, mencionando que el gato no se ha despegado de Tomoya desde que llegó. Tomoyo entra, hecho por el que Misae les dice que ella la ha visitado mucho pidiéndole consejos para mejorar como presidenta del consejo, para que luego Tomoyo les platique sobre su plan para emular lo que hizo Misae de hacer que ningún alumno faltara ni llegara tarde por una semana, señalando que Sunohara y Tomoya son un problema. Ante esto, Nagisa asegura que Tomoya está llegando más temprano, por lo que Misae le aconseja a Tomoyo que se lo pida al alumnado amablemente. En eso, un miembro del club de rugby pide hablar con Misae, hecho por el que ella le da un folleto de un lugar para que vaya a su primera cita, para luego castigar a Sunohara por haber espiado la conversación. Por este motivo, Nagisa menciona que Misae es muy solicitada, por lo que ella responde que siempre ha sido esa clase de persona, a lo cual Tomoya añade que Misae es admirada por todos, pero Misae expresa que no entiende que ven en una mujer regañona como ella. Debido a eso, Tomoya señala que ella tiene cosas buenas, mencionando que se preocupa por los demás y que huele bien, motivo por el que Misae queda pensativa, pero dice que alguien le dijo algo similar en el pasado. Luego de que Tomoyo y Sunohara se van, Misae les da a Nagisa y Tomoya el folleto para que vayan al festival de otoño, acotando que ellos les recuerdan sus preciosos días de juventud. Nagisa les replica que ella todavía es joven, ante lo que Misae contesta que ella está bien porque su rol es cuidar de los jóvenes. Seguido a eso, Nagisa le pide que le cuente cómo era la escuela cuando ella estudiaba, momento en el que Tomoya empieza a quedarse dormido, viendo al gato, escuchando una voz que le dice que la luz cumplirá un deseo, por lo que quiere que cumpla el deseo de Misae. De esta manera, se nos muestra a Misae en escuela, donde ella intenta invitar a salir a su compañero Igarashi, pero este le pregunta por el chico que tiene detrás, y luego de que Igarashi se va, el chico se presenta como Katsuki, preguntándole si le parece familiar. Katsuki la sigue, hecho por el que Misae le recrimina que Igarashi malentendió todo por su culpa, a lo cual Katsuki le dice que está allí para cumplirle un deseo, por lo que Misae le pide que se quite, pero Katsuki señala que eso no sería suficiente. Por esta razón, Katsuki le explica que hace unos años Misae habló con un chico en silla de ruedas con un gato en el hospital, agregando que ella realmente le dio ánimo, hecho que Misae recuerda, pero no sabe qué le dijo. Katsuki entonces le dice que le quiere devolver el favor, por lo que Misae le pide que le traiga un jugo. No obstante, Katsuki insiste en que ella puede pedir cualquier deseo, y él tiene el poder para cumplirlo, pero Misae concluye que ella no cree en esas cosas. A pesar de esto, Katsuki la va a ver al día siguiente, motivo por el que Misae le reclama que la gente podría crear rumores, a lo cual Katsuki señala que a Misae le gusta Igarashi, diciéndole que ella es hermosa, por lo que no tendrá problemas, sugiriendo que la acompañará a declararse, pero Misae lo castiga. Katsuki le pregunta si su deseo es casarse con Igarashi, hecho por el que Misae responde que no, puesto que manipular los sentimientos de los demás está mal. Sin embargo, Katsuki la vuelve a esperar, razón por la que las amigas de Misae le dicen que a ella le gusta Igarashi, momento en el que este le pregunta si Katsuki es su novio, pero Misae lo niega. Posteriormente, Katsuki le dice que Igarashi es un buen chico, motivo por el que Misae le dice que él es extraño, porque no se pone celoso a pesar de que a ella le gusta otro chico. Ante esto, Katsuki le dice que es muy lento para esas cosas, por lo que Misae responde que le gusta que sea inocente. Katsuki la visita de nuevo al día siguiente a pesar de que llueve, hecho por el que Misae le da ropa para que se cambie, preguntándole por qué insiste tanto en cumplir su deseo, puesto que ni siquiera recuerda qué le dijo, pero Katsuki sostiene que ella le dio fuerza para seguir. Después de clases, Katsuki se encuentra con Igarashi, el cual lo saluda como el novio de Misae, cosa que Katsuki desmiente, agregando que a Misae ya le gusta a alguien,
por lo que Igarashi le pide que le haga un favor. De esta manera, Misae le pregunta a Katsuki por qué se ve tan deprimido, momento en el que Katsuki recuerda que Igarashi le dijo que sabía sobre los sentimientos de Misae, pero le pidió que le dijera que él ya tenía novia. Por esta razón, Misae intenta animar a Katsuki preguntándole si se enamoró, hecho por el que Katsuki le dice que sí, pero esa chica está enamorada de alguien más, y ese chico ya tiene novia. Misae entonces le aconseja que capitalice la oportunidad, pero Katsuki responde que no podría aprovecharse de esa chica mientras tenga el corazón roto. En ese instante, Misae ve a Igarashi con su novia, dándose cuenta que ella es la chica de la que Katsuki hablaba. Él rompe a llorar, por lo que Misae le pregunta la razón de sus lágrimas, pero Katsuki contesta que no sabe, momento en el que Misae sale corriendo. Al día siguiente, las amigas de Misae le informan a Katsuki que ella faltó porque aparentemente tiene un resfriado, pero se dan cuenta que Misae fue rechazada debido a la expresión de Katsuki, pidiéndole a este que le dé ánimos, puesto que él haría una buena pareja con Misae. Katsuki le encuentra poco después, donde le da un pañuelo, hecho por el que Misae le dice que no está llorando, por lo que Katsuki le responde que entonces lo puede usar cuando vaya al baño, pero Misae lo castiga. Debido a eso, Katsuki se disculpa por todo, razón por la que Misae le dice que no es su culpa, expresando que esa es su oportunidad para conquistarla, pero ella reflexiona que Katsuki solo está allí para devolver un favor. Sin embargo, Katsuki replica que está enamorado de ella. Por este motivo, Misae le pregunta qué le gusta de ella, por lo que Katsuki contesta que ella es regañona, se preocupa por los demás y que huele bien, hecho por el que Misae replica que lo último no era necesario, pero le agradece. Poco después, las amigas de Misae la invitan a comer helado, pero ella expresa que Katsuki la está esperando, para luego explicarle que ella es la primera presidenta del consejo estudiantil, invitándolo al festival de otoño de la escuela. No obstante, cuando la vuelve a visitar, sus amigas le informan que Misae está muy ocupada, y como Katsuki expresa que quiere verla, las amigas de Misae hacen que este se disfrace de chica con el uniforme de la escuela. Al momento que van por los pasillos, ellos escuchan a Yusuke cantando, para que luego las amigas de Misae cubran a Katsuki de un chico que quiere ligar con él. Katsuki va a la sala del consejo, viendo a Misae mientras habla. Al lugar Koko le pregunta si quiere hablar con la presidenta, informándole a Misae. Ella le pregunta qué desea, por lo que Katsuki responde que quiere que ella esté para siempre junto a él, por lo que Koko pregunta qué clase de relación tienen ellas dos, y Katsuki huye. Posteriormente, las amigas de Misae le dicen que fue divertido, pero Katsuki contesta que no lo fue mientras se cambia, y en ese instante recoge una bolsa, reflexionando que casi lo olvida. Las amigas de Misae le piden que las lleve a su casa. Sin embargo, a medio camino Katsuki declara que no recuerda dónde vive. Ellos terminan llegando, momento en el que una mujer las recibe, preguntándole si son amigas de Katsuki, invitándolas a que le prendan un incienso, razón por la que Katsuki recuerda que el Katsuki real ya no existe, por lo que huye. Las amigas de Misae le preguntan qué significa todo eso, y como Katsuki se muestra cabizbajo, ellas le dicen que ellas le creen, y que no le dirán nada a Misae porque también son sus amigas. Debido a eso, Katsuki recuerda que el verdadero Katsuki murió hace años, y como este era una persona importante para él, el verdadero Katsuki le encomendó su último deseo. El día del festival, Misae le pregunta si aquella chica era él, señalando que probablemente sus amigas lo obligaron a hacer eso. Luego, Katsuki le dice que le dará algo, pero cuando abre la bolsa, no hay nada, razón por la que Katsuki menciona que allí había una luz que cumplía deseos, ante lo que Misae contesta que tal vez no la necesita, porque lo único importante para ellos es ser felices en el momento presente. No obstante, Katsuki insiste en que quiere cumplir su deseo, por lo que Misae expresa que su deseo es que siga enamorado de ella para siempre, dándole un beso en la mejilla. Katsuki rompe a llorar, reflexionando que tal vez Misae siempre le ha gustado y que el tiempo que pasó junto a ella fue precioso, por lo que le agradece. Y como Katsuki no para de llorar, Misae se ofrece a traerle una bebida. Sin embargo, cuando Misae vuelve, Katsuki ya no está, por lo que ella se pone a buscarlo, logrando verlo de espaldas, por lo que lo llama. Katsuki le dice algo,
lo cual Misae no logra escuchar, y este desaparece entre la gente, por lo que Misae se cae, al momento que se escucha a Katsuki despidiéndose mientras le promete que la amará para siempre. Pasa un tiempo hasta donde Misae regresa a la escuela para ser la encargada de los dormitorios, donde habla con sus amigas sobre que no lo ha podido olvidar, para luego preguntarle al gato por qué se ha pegado tanto con ella a pesar de que a ella no le gustan los gatos. Pero como se le queda viendo, Misae se dice a sí misma que una fantasía como esa no existe. Tomoya despierta en ese momento, preguntándole al gato si le mostró ese sueño, ofreciéndose a decirle a Misae lo que quiere expresar. El día del festival de otoño, Nagisa y Tomoya se topan con el gato, momento en el que Misae los encuentra, mencionando que el gato escapó hacia el festival. Cuando este se mete entre los arbustos, Tomoya le dice que tal vez él quería venir al festival junto a Misae después de tanto tiempo, por lo que Tomoya le revela que cree que escuchó la voz de él en un sueño, y que este le dijo que se disculpaba por no poderse quedar hasta el final del festival. Misae le pregunta si dijo algo más, por lo que Tomoya contesta que como Misae deseó, estará con ella para siempre. Misae entonces expresa que no recuerda haber aceptado tener una cita con un gato, pero ya que está ahí, paseará un poco con él. Seguido a eso, Tomoya le dice que también le desea que encuentre su felicidad, por lo que Misae reflexiona que él es esa clase de persona después de todo, declarando que intentará vivir su segunda juventud. Nagisa no entiende qué pasa, por lo que Tomoya le dice que luego le contará esa maravillosa historia de amor del pasado, al momento que una luz brilla en el cielo. De esta manera, la voz de Katsuki le dice a su anterior dueño que su nueva dueña es muy amable, preguntándose si pudo cumplir la promesa que hizo con su antiguo dueño, pidiendo que lo dejen estar por siempre con ella. Paralelamente, el robot señala que algo está empezando a cambiar, y que mientras el invierno se acerca, la chica ha estado durmiendo más de lo usual. Cuando la chica despierta, le agradece por haberse quedado con ella, a lo cual el robot le señala un lugar para que vayan. Sin embargo, la chica le dice que si el invierno comienza, ella no se podrá mover y tampoco podrán regresar a casa, preguntándole si de todos modos quiere ir, hecho por el que el robot asiente. Por su parte, Yukine les hace la comida a Tomoya y los demás, hecho por el que Tomoya le pregunta si siempre está sola en ese lugar, a lo cual Yukine le dice que tiene amigos que la visitan de vez en cuando, hecho por el que Tomoya recuerda al chico de la vez pasada. Tsunohara entonces declara que comprendió sus propios sentimientos y que está enamorado de Yukine, cosa que ella acepta, pero le dice que aparecerá alguien mejor para él, por lo que Tsunohara se lamenta de que todas lo rechacen. En ese momento, un chico golpeado, llamado Sudo, entra por la ventana, el cual le dice a Yukine que perdió la pelea, por lo que no tiene valor para ver a sus compañeros de nuevo, acotando que se vino a despedir de ella. Ante esto, Yukine le enseña un encantamiento para que todo le vaya bien, aconsejándole que solo debe disculparse con sus compañeros. Mientras come, Yukine le recrimina que siempre le dice que no pelee, a lo cual Sudo sostiene que hay momentos donde un hombre debe pelear. Tomoya pregunta de qué se trata todo eso, por lo que Sudo explica que Yukine es como la hermana mayor de su grupo y que ella cuida de todos cuando están heridos. En ese instante, otro chico entra, por lo que Sudo y este se proponen a pelear, pero como no quieren molestar a Yukine, ambos se van para pelear a otro lado. Por todo esto, Yukine les explica que su hermano mayor es el líder de una de las pandillas que dominan la ciudad, a la cual Sudo pertenece. No obstante, estos están en guerra con la pandilla del chico que apareció después, y que sus territorios están separados por un río. Debido a eso, Yukine menciona que su hermano se llama Kazuto y que se dice que él nunca ha perdido una pelea, por lo que a raíz de esto, Kazuto oculta su cara para no ser atacado por sorpresa, a lo cual un chico toma a Yukine por detrás, diciéndole que le devuelva a su hermana, pero como es un niño, Yukine le dice que hablarán las cosas. Tsunohara interviene en ese momento, hecho por el que el niño lo señala como Kazuto porque este tiene el pelo rubio, razón por la que Tsunohara le dice que en efecto, él es Kazuto. El niño se presenta como Yu en la habitación de Tsunohara,
donde les dice que su hermana huyó de la casa para unirse a la pandilla de Kazuto, hecho por el que Tomoya le pregunta cuántos años tiene su hermana, y como Yu dice que tiene 21, todos se quedan en silencio. Por esto, Yu agrega que el novio de su hermana es un delincuente, pero Yukine le dice que los miembros de la pandilla no son malas personas, a lo cual Tsunohara señala que debe dejar que su hermana se independice y tome sus propias decisiones, acotando que de todos modos, ellos siempre estarán unidos por su lazo familiar, para que luego Yukine se ofrezca a buscar a la hermana de Yu. Al día siguiente, Tsunohara le informa a Tomoya que será el mentor de Yu para que él sea más masculino, y cuando suena la campana, Tsunohara le dice que faltarán a clases, momento en el que una profesora entra, encontrando fácilmente a Tsunohara, razón por la que él alega que estaba jugando a las escondidas, delatando a Tomoya. Después de clases, Yukine le informa que su hermana lo quiere ver, por lo que se propone a llevarlo, a lo cual Yu declara que si alguien busca pelea, tendrán a Kazuto de su parte, hecho por el que Tsunohara se muestra nervioso, al momento que un chico los escucha. Cuando llegan, todos reciben a Yukine, a lo cual la hermana de Yu lo abraza, hecho por el que este les reclama por haberse ido, pero ella le dice que está bien. Seguido a eso, el chico que fue anteriormente les dice que Yukine es muy querida por ayudar tanto a aliados como enemigos, disculpándose por no haberse presentado aquel día. Este le pregunta a Tsunohara por qué se esconde, momento en el que Yu lo llama Kazuto y el chico lo toma, preguntándole si está molestando de nuevo a Yukine, por lo que Tsunohara se excusa diciendo que solo estaba practicando su actuación para el club de teatro, razón por la que los demás le dicen que se salva porque es amigo de Yukine, y la hermana de Yu les dice que también ayudó a su hermano. Por todo esto, Yukine les explica que oyó que la hermana de Yu huyó porque se llevaban mal con sus padres, acotando que todos en ese lugar vienen de una situación familiar parecida, y que incluso su hermano pasó por lo mismo, por lo que ese lugar es como el hogar de todos. Posteriormente, Nagisa le pregunta cuándo vendrá su hermano, por lo que Sudo le revela que Kazuto está en el hospital debido a que sufrió un accidente de auto por salvar a un amigo, y como él era empleado del lugar, todos están ayudando en su ausencia. Tomoya pregunta si hay foto de él, a lo cual Yukine responde que no hay ninguna, pero afirma que ella se parece a Kazuto. Al momento que regresan, unos chicos los emboscan, señalando a Tsunohara como Kazuto, los cuales le dicen a Yukine que no intervenga, y cuando intentan huir, Tomoyo los salva, alegando que estaba patrullando la zona de modo que ningún estudiante se viera envuelto en una pelea, preguntándoles qué hacen allí, por lo que Nagisa le contesta que es una larga historia. Al día siguiente, Yukine comenta que no ha podido dormir bien últimamente, recordando que hay un encantamiento para dormir en el que se tiene que recostar en el regazo de alguien, recordando que ella hacía eso con su hermano. Nagisa entonces le dice que lo haga con Tomoya, por lo que esta se queda dormida inmediatamente, razón por la que Nagisa expresa que le da celos, pero se siente mal por Yukine puesto que se ve muy cansada. Cuando despierta, Yukine se disculpa por haberse quedado dormida, y en ese momento Sudo entra, informando que los de la otra pandilla piensan que Kazuto realmente salió del hospital. Sin embargo, Tomoyo entra, por lo que Sudo huye y Tomoyo les pide una explicación. Luego de que le cuentan todo, Tomoyo comenta que ha escuchado sobre Kazuto, puesto que se dice que él es el único capaz de enfrentarse mano a mano contra Tomoyo. Ella les dice que lo pasará por alto esta vez, pero les informa que últimamente hay muchas peleas en la ciudad, por lo que la policía podría intervenir, aconsejándoles que no se involucren con esa gente. Por este motivo, vemos a Sudo y los demás heridos, declarando que quieren venganza, hecho por el que Tomoya le pregunta cuándo Kazuto saldrá del hospital, puesto que él puede detener el conflicto, pero Yukine sale corriendo. Tomoya la sigue, cuestionándole si su hermano no sabe nada de lo que ocurre, ante lo que Yukine se queda en silencio. Ella va hasta la guarida de la otra pandilla, pidiéndole que detengan las peleas porque la policía podría intervenir. Sin embargo, estos alegan que no pueden detenerse ahora que Kazuto salió del hospital, hecho por el que Yukine le dice que es mentira, pero aún así ellos sostienen que no se detendrán. En ese instante, el líder del grupo, llamado Sasaki, ordena que se callen, agradeciéndole a Yukine por todas las veces que lo ha ayudado, pero le dice que no puede detener la pelea.
No obstante, propone una pelea 1 contra 1 y el que pierda se rendirá. Yukine acepta esto, hecho por el que Sudo y los demás le reclaman por no haberles consultado, razón por la que Yukine acota que es la única salida. Ella señala que la pelea será al día siguiente en el río, motivo por el que todos dicen que como Kazuto no podrá pelear, deben encontrar un sustituto. Por esto, Yu sugiere que usen a Sunohara puesto que ellos piensan que él es Kazuto, agregando que Sunohara dice que él venció a 4 pandilleros la noche anterior, por lo que todos le piden a Sunohara que pelee, y este no se niega. Nagisa le dice que no debería pelear, a lo cual Yukine declara que todos ellos son buenas personas, preguntándose cómo llegaron a eso. Al día siguiente, ellos se encaran en el río, y mientras esperan que llegue Sasaki, Sunohara se muestra nervioso, por lo que Nagisa le ofrece el pan arcoíris de su madre, invitando a los demás. Sin embargo, ellos quedan fuera de combate al comerse el pan. Sasaki llega, hecho por el que Tomoya declara que él peleará, razón por la que Sasaki le pregunta dónde está Kazuto, pero Tomoya le dice que él es su sustituto. Por esto, Sasaki empieza a golpearlo, preguntándole si tiene lesionado el hombro, para luego rematarlo, pero Tomoya logra contraatacar. De esta manera, ambos continúan peleando hasta el anochecer, donde los dos caen exhaustos, hecho por el que Sasaki le dice a Tomoya que es un chico duro, momento en el que Sunohara y los demás se despiertan. Cuando ven a Tomoya, ellos corren para ayudarlo, lo cual provoca que los de la otra pandilla ataquen. Sin embargo, todos se detienen al ver a alguien que Sasaki identifica como Kazuto. Este se aproxima a enfrentarlo, pero cuando lo golpea, descubre que es Yukine. A pesar del golpe, ella insiste en que la dejen pelear porque ella es Kazuto, pero Tomoya y los demás le piden que se detenga. Sasaki le pregunta por qué hace eso, razón por la que Tomoya le grita que es para que detengan el conflicto, por lo que Yukine rompe a llorar, pidiéndoles que ya no peleen porque eso es lo que su hermano hubiese deseado. Por todo esto, ellos van con Yukine a visitar la tumba de Kazuto, momento en el que Yukine expresa que ella intentó comprender el estilo de vida de su hermano, motivo por el que descubrió que ellos eran buenas personas, reflexionando que es como si todavía estuviese riendo junto a Kazuto. Yukine agrega que no dijo nada porque no quería que la otra pandilla los atacara, asegurando que el deseo de su hermano era detener las peleas en la ciudad, por lo que ella se propuso a cumplir ese deseo. Por este motivo, todos muestran su respeto ante la tumba de Kazuto, momento en el que Tomoya ve un orbe de luz en el cielo. Poco después, Yukine declara que se siente en paz porque aceptó la muerte de su hermano, agradeciéndoles a Tomoya y los demás. Seguidamente, ella les cuenta que según la leyenda de la ciudad, cuando alguien experimenta un momento muy feliz, un orbe de luz aparece, simbolizando dicha felicidad. Sin embargo, se dice que cada vez menos personas son capaces de verlo. Sunohara señala que tal vez fue eso lo que Tomoya vio, por lo que Yukine acota que quizás Tomoya es especial, diciéndoles que son sus amigos, para luego mencionar que se siente bendecida por tener a tantas personas que la apoyan. Paralelamente, el robot señala que están construyendo una máquina que pueda volar para salir de ese mundo, pero deben apurarse para terminar antes de que llegue el invierno. Por su parte, Tomoya le pregunta a Nagisa qué planea hacer después de graduarse, hecho por el que ella le dice que buscar un trabajo, razón por la que Tomoya le dice que es un desperdicio que no vaya a la universidad debido a sus buenas notas. Nagisa le hace la misma pregunta, pero Tomoya le inquiere qué le gustaría que le dé como regalo, a lo cual Nagisa menciona que su cumpleaños es el 24 de diciembre, para luego señalar que está evadiendo la pregunta. Luego, Tomoya le pregunta a Sunohara por su futuro, hecho por el que este declara que será modelo, cosa que Ryo confirma cuando lee las cartas. De esta manera, Ryo sostiene que estudiará enfermería y Kyo quiere ser maestra de preescolar, a lo cual Kotomi revela que se irá a Estados Unidos después de graduarse. En ese momento, Tomoya nota que Nagisa está extraña, dándose cuenta que tiene fiebre. Tomoya le informa a Sunohara que el doctor le ordenó reposo a Nagisa, razón por la que Sunohara responde que no debe preocuparse porque Nagisa mejoró rápidamente la última vez que se enfermó. En eso, Tomoya se encuentra a Botan,
hecho por el que Kyo le tira un libro porque pensaba que se lo quería comer. Kyo le pide que cuide de Botan durante las clases, mostrándole que Botan se queda quieta como un muñeco cuando Kyo se lo ordena. No obstante, todos en el salón se le quedan viendo a Tomoya, por lo que este se muestra avergonzado. A pesar de esto, Tomoya dice que irá a ver a Nagisa, motivo por el que todos comentan lo deprimido que él se ve. Sin embargo, pasa un mes en el que Nagisa sigue enferma y por ende falta a la escuela, hasta un día donde ella intentó ir, pero colapsó a medio camino. Debido a eso, Nagisa le pide a Tomoya que no se preocupe por ella y que vaya a divertirse, pero Tomoya sostiene que él esperará hasta que ella mejore para salir juntos, ante lo que Nagisa le pide que le agarre su mano. De esta manera, Tomoya le pide a Yukine unas grabaciones de teatro para que Nagisa no se aburra, a lo cual Yukine le pregunta si ha perdido peso, pero Tomoya contesta que se lo está imaginando. Por todo esto, Sanae y Akio le informan que es probable que Nagisa vuelva a repetir el año, hecho por el que Tomoya expresa que se quiere graduar junto a ella, y si es necesario, él también repetirá el año. Pero Akio lo regaña diciéndole que está actuando como un niño. El tiempo pasa hasta el cumpleaños de Nagisa, donde todos la visitan y se burlan de Sunohara porque fue rechazado en una agencia de modelaje. Tomoya les regala a Nagisa un dango de peluche, hecho por el que Nagisa expresa que está feliz de que todos se reúnan por alguien como ella, pero Akio le dice que tenga más confianza porque ella es un miembro valioso de su familia. De este modo, Tomoya pasa el invierno junto a Nagisa y el día de la graduación, Tomoya bromea con Sunohara con romper unas ventanas para repetir el año. En ese momento, Komura les dice que se jubilará, a lo cual Tomoya señala que Komura lo juntó a propósito para que ellos mejoraran su conducta, hecho por el que Komura responde que no recuerda algo así porque está muy viejo, pero Sunohara y Tomoya le agradecen por todo. Posteriormente, Tomoya le pide a Yukine y Tomoyo que cuiden de Nagisa ahora que estarán en el mismo año, y al momento que regresa a casa, recuerda todo lo que vivió con Nagisa ese año. Él encuentra a Nagisa esperándolo, razón por la que la regaña, pero Nagisa lo felicita por haberse graduado. Tomoya entonces expresa que él odiaba la escuela, pero el tiempo que pasó con Nagisa ha sido el más feliz de su vida, afirmando que le gustaría repetir el año junto a ella. Ante esto, Nagisa le dice que no lo puede detener de esa manera, instándolo a que siga adelante, por lo que ella también se esforzará. Debido a eso, Nagisa le pregunta si se pueden tomar de la mano, y cuando se la agarran, Tomoya afirma que quiere seguir caminando junto a ella para siempre. Paralelamente, el robot menciona que ya casi terminan su nave, pero acota que el cielo se nubla cada vez más, preguntándose si podrán volar, al momento que la chica se queda dormida. De esta manera, Akio y Sanae le ofrecen a Tomoya que trabaje con ellos en la panadería, y Sanae acota que lo llamarán por su nombre porque ahora son familia. Nagisa se alegra al escuchar esto, y cuando inicia el nuevo año escolar, Nagisa le dice que se esforzará. Tomoya va aprendiendo los gajes del oficio y el ritmo del trabajo, para que luego llegue Nagisa, diciéndole que le fue bien en la escuela a pesar de que no conoce a nadie en su salón, hecho por el que Akio los invita a jugar a tirar el pan de Sanae, cosa que ella escucha, huyendo mientras pregunta si su pan solo sirve para ser tirado, pero Akio dice que él ama sus panes. A través de esto, Tomoya entiende que Sanae y Akio siempre se han esforzado en hacer el día a día de Nagisa divertido. Sin embargo, Tomoya nota que Nagisa se ve deprimida al día siguiente, hecho por el que Nagisa le dice que le fue bien, pero Tomoya le pide que le diga la verdad. Por esto, Nagisa explica que nadie se ha unido al club, y si no reúne los miembros necesarios en una semana, el club deberá cerrar, por lo que Tomoya la insta a que consiga amigos para que se unan. No obstante, el tiempo pasa y nadie se une al club, por lo que este termina cerrando. Poco después, Tomoya se encuentra con Yusuke mientras trabaja, el cual lo felicita por graduarse, para luego mencionar que están cortos de personal y que Kouko afirma que su hermana ha mejorado. Luego, Tomoya busca un apartamento para rentar, y en ese momento se topa con las gemelas. Ellas les dicen que han querido visitarlos, pero no han encontrado tiempo debido a la universidad. Tomoya les dice que estaba buscando un piso para mudarse, hecho por el que Ryo señala que un conocido se mudará, por lo que su apartamento quedará libre,
y que este tiene un precio accesible. Tomoya le pide que le diga más sobre el apartamento, para luego buscar a Yusuke, pidiéndole que lo deje trabajar con él. Tomoya les informa de esto a los Furukawa, hecho por el que Sanae responde que lo apoyarán, y Tomoya les agradece por ayudarlo todo este tiempo. Al día siguiente, Akio le dice que si tiene algún problema, no duden en acudir a él, señalando que Tomoya ya está actuando como un hombre. Seguido a eso, Tomoya le pregunta si dejará que se lleve a Nagisa, hecho por el que Akio responde que ella decidirá, puesto que Nagisa no es una niña, para que luego Akio rompa una ventana cuando batea. Poco después, Nagisa y Akio le ayudan con la mudanza, hecho por el que Tomoya le agradece por las cosas que le regaló, para que luego Akio se vaya y Tomoya expresa que algún día debería mudarse con él. Pero Nagisa no lo oye. Él la acompaña cerca de su casa cuando anochece, donde Nagisa le aconseja que debería informarle a su padre que se mudó en caso de que algo ocurra, por lo que Tomoya replica que lo hará. Nagisa lo despierta a la mañana siguiente, diciéndole que llegará tarde al primer día de trabajo para luego hacerle el desayuno, y Nagisa le dice que vendrá a hacerle la cena. Cuando llega a su nuevo trabajo, Yusuke le da su uniforme para que luego Tomoya se presente con el gerente. Al momento que salen en la camioneta del trabajo, Yusuke comenta que se ve diferente, hecho por el que Tomoya pregunta si se ve como un adulto ahora, pero Yusuke acota que se ve como un niño peleando por convertirse en un adulto. De esta manera, Yusuke le enseña los aspectos básicos del trabajo. Sin embargo, a Tomoya se le cae una herramienta, motivo por el que Yusuke lo regaña para que tenga más cuidado, puesto que alguien habría podido pasar por allí en ese momento, para que luego Tomoya se dé cuenta lo físicamente demandante que es el trabajo. Por esta razón, Tomoya vuelve a casa exhausto, donde a pesar de que Nagisa le prepara la cena, Tomoya lucha por mantenerse despierto. De este modo, Tomoya se va adaptando a su nuevo ritmo de vida, donde Nagisa lo despierta. Trabaja hasta la tarde junto a Yusuke para luego comer junto a Nagisa por la noche. Luego, Yusuke le pregunta a Tomoya por qué no usa las dos manos, hecho por el que Tomoya responde que es más fácil para él así, pero Yusuke sostiene que es extraño. Nagisa le pregunta por qué se ve tan distraído, reflexionando que tal vez le agobia que ella le cuente sobre su día a día en la escuela, pero Tomoya replica que le encanta que Nagisa le cuente todo. Por esto, Tomoya le cuenta sobre lo que le preguntó Yusuke, a lo cual Nagisa sugiere que debería decirle lo de su hombro. Tomoya señala que lo podrían despedir, por lo que es mejor no decir nada. Ante esto, Nagisa le pregunta si no se siente muy solo luego de que ella se va, pero Tomoya le pide que no se preocupe por él. Mientras toman algunas fotos para el trabajo, un hombre saluda a Tomoya, recordándolo como un ex compañero de su padre, para que luego Tomoya señale lo pequeño que es el mundo y lo rápido que cambia todo, razón por la que Yusuke menciona que el cambio es parte de la vida, pero Tomoya reflexiona que no le gustaría que todo cambiase muy rápido. Él le pregunta a Nagisa si tiene algo que hacer el domingo, por lo que ella le dice que tiene un examen de simulacro, y a pesar de que ella no irá a la universidad, de todos modos lo quiere hacer. Debido a eso, Tomoya sale con Akio, el cual le dice que se divertirán como los adultos, llegando hasta un lugar donde Akio se pone a pelear contra un anciano con unas espadas de juguete, y este termina golpeando a Tomoya. El anciano le entrega un varano de bengala a Akio, por lo que este le dice a Tomoya que le harán una broma a Sanae, hecho por el que Tomoya contesta que se sentirá mal por ella, pero Akio alega que eso es lo que le da chispa a la relación. Por esto, Akio le pregunta a Sanae cuál es el animal que menos le gusta, y ella responde que el varano de bengala, por lo que Akio le dice que hay uno atrás, hecho que aprovecha Tomoya para ponérselo en la espalda. Sanae huye, motivo por el que Akio declara que se asustó más de lo que pensaba, por lo que la sigue. Tomoya se disculpa con la vecina por el escándalo, motivo por el que ella le dice que los Furukawa son los que le dan ánimo a la calle, para que luego Tomoya se una a la persecución. Esa noche, Tomoya se pregunta si Sanae no lo odia por lo que hizo, pero Nagisa responde que sus padres le tienen mucho aprecio, mencionando que dentro de 2 semanas será el festival del fundador, por lo que Tomoya le dice que irá con ella. Luego,
Tomoya ayuda al gerente con unos papeles y este lo felicita porque oyó de Yusuke que ya aprendió a hacer varias cosas por su cuenta, pero le notifica que tal vez tenga que trabajar los fines de semana porque están cortos de personal. Tomoya le comunica esto a Nagisa, lamentándose que probablemente no pueda ir con ella al festival, pero Nagisa responde que entiende que él está trabajando duro. Después de que arreglan un poste, Tomoya le pregunta a Yusuke si puede descansar al día siguiente porque es el festival del fundador, hecho por el que Yusuke le dice que se puede tomar el día libre, pero le pide que le cuente sobre su hombro derecho, mencionando que se dio cuenta que Tomoya no puede levantar su brazo. Tomoya le pregunta por qué no lo delató, motivo por el que Yusuke expresa que no ganaría nada con eso, agregando que Tomoya hace un gran trabajo a pesar de su discapacidad, pero le advierte que el trabajo se pondrá más duro a partir de ese momento, aconsejándole que haga todo bien para no preocupar a Nagisa, razón por la que Tomoya le agradece. Poco después, el gerente le pide a Tomoya que se encargue de un trabajo que faltó, puesto que él es el único que no se ha ido, por lo que Tomoya va a hacerlo, y cuando termina, Yusuke llega, verificando si hizo todo, por lo que lo felicita por su buen trabajo. El día del festival, Nagisa se va primero a la escuela. Sin embargo, Tomoya recibe una llamada del gerente preguntándole qué pasó en el lugar que él hizo el trabajo anoche, puesto que Yusuke no le quiso decir. Por este motivo, Tomoya se dirige al lugar, pidiéndole a Yusuke que lo dejen enmendar su error. Pero Yusuke le dice que fue su culpa por no verificar bien, diciéndole que vaya a su cita con Nagisa. No obstante, Tomoya insiste en que deje ayudarlo, por lo que Yusuke le ordena que se apure. Debido a eso, Tomoya llega a la escuela cuando el festival termina, razón por la que Nagisa acota que supuso que Tomoya estaba trabajando, por lo que Tomoya se disculpa, hecho por el que Nagisa le contesta que no necesita disculparse, invitándolo a comer juntos mientras regresan a casa. Al día siguiente, todos sus compañeros apoyan a Tomoya por lo que pasó el día anterior, y como Tomoya pensaba que lo iban a regañar, Yusuke le dice que todos cometen errores, pero lo importante es cómo él se reponga de ello, para que luego el gerente le informe que ya hicieron su placa. Por todo esto, Tomoya reflexiona que si bien la mayoría de sus compañeros de clases probablemente están en la universidad y haciendo su vida en otras ciudades, él encontró algo con lo que se siente cómodo, por lo que concluye que fue una buena elección. Luego, Akio hace planes para ir a la playa en familia, por lo que Tomoya le dice a Nagisa que le comprará un traje de baño, pero en ese momento, Nagisa le pregunta si todavía no ha hablado con su padre. Tomoya replica que todos los días termina exhausto por el trabajo y que no quiere gastar su poco tiempo libre en tener un disgusto con su padre, pero Nagisa insiste en que ella lo acompañará, por lo que Tomoya termina aceptando. Poco después, el gerente le informa a Tomoya que un colega suyo está buscando a alguien joven para que sea gerente de otra sucursal, donde le pagarán mucho más, diciéndole a Tomoya que está pensando en recomendarlo. Tomoya se muestra dubitativo, razón por la que Yusuke le dice que tome el trabajo. Tomoya le pregunta por qué no eligieron a Yusuke puesto que él está más capacitado, hecho por el que Yusuke replica que él no es tan bueno socializando como lo es Tomoya, señalando que es una buena oportunidad para él, instándolo a que lo haga por las personas que él considera importantes. Tomoya le pregunta si él trabaja pensando en eso, hecho por el que Yusuke le dice que le contará una vieja historia de un cantante que hizo muchas cosas malas por no tener a nadie que lo regañara. Por esto, se nos muestra a Yusuke en la escuela, donde un día Koko, la cual era su profesora, elogió sus canciones, razón por la que Yusuke decía que él iba a vivir de su música después de graduarse, y a pesar de que todos se reían, Koko lo apoyó, por lo que antes de partir, Yusuke le pidió que fuera su novia cuando él se volviera famoso, lo cual Koko aceptó. De esta manera, Yusuke pudo debutar rápido, siendo un éxito inmediato, hasta un día donde visitó un hospital de niños, dándose cuenta que a pesar de todas las cosas malas, sus canciones le daban fuerza a la gente, por lo que Yusuke descubrió que sus canciones ya no le pertenecían, motivo por el que él se sintió abrumado al conocer la insignificancia de la vida, y como a raíz de esto no podía escribir canciones,
su agencia le dijo que tomara unas vacaciones. Sin embargo, un día uno de sus fans cometió un crimen horrible, alegando que lo hizo porque Yusuke no sacaba más canciones. Por todo esto, Yusuke empezó a cantar de nuevo, pero estas canciones no eran lo que él quería cantar, sino lo que él creía que la gente quería escuchar. Paradójicamente, cada vez tuvo menos público, motivo por el que Yusuke tomó la peor decisión posible para soportar eso, lo cual terminó con su carrera arruinada. Cuando volvió a la ciudad, él se encontró con Koko, hecho por el que ella le preguntó si todavía cantaba, motivo por el que Yusuke rompió a llorar, reflexionando que perdió de vista lo importante para él, por lo que simplemente debió haber seguido cantando solo para ella, aconsejándole a Tomoya que se enfoque en lo que él considera valioso. Posteriormente, Tomoya le comenta sobre el nuevo trabajo a Nagisa, la cual le dice que lo apoya. De esta manera, Nagisa acota que su actitud hacia las demás personas ha cambiado mucho, para que luego Tomoya reciba una llamada del gerente. Este le informa que el ex compañero de su padre que se encontró antes quiere hablar con él, por lo que le da el número. Cuando Tomoya lo llama, el hombre le informa que la policía arrestó a su padre por haberse involucrado con cosas peligrosas. A raíz de esto, el gerente le informa que como es una ciudad pequeña, la noticia corrió rápidamente, por lo que la gente del nuevo trabajo canceló el trato, hecho por el que el gerente le dice que puede seguir trabajando allí. Debido a eso, Tomoya le propone a Nagisa irse de la ciudad, puesto que él está maldito por su padre mientras siga estando ahí, hecho por el que Nagisa responde que solo estaría huyendo, acotando que si bien ella lo acompañaría donde fuese, ella preferiría dejar la ciudad en buenos términos, puesto que es importante para ella. Tomoya le pregunta cómo le puede gustar esa ciudad a pesar de todas las cosas malas que le han pasado, motivo por el que Nagisa replica que también le han pasado cosas buenas, y la más importante fue poder conocer a Tomoya. Al día siguiente, ellos van a ver al padre de Tomoya, donde él le pregunta si disfruta arruinando la vida de los demás, acotando que si bien él no lo considera su padre, la sociedad no piensa lo mismo, exigiéndole que al menos diga algo, pero como ve que su padre le sonríe, Tomoya grita que ya no quiere hablar con ese hombre para luego irse. Nagisa lo sigue, momento en el que Tomoya golpea una pared, lastimándose los nudillos, y cuando se propone a golpear la pared de nuevo, Nagisa lo detiene y lo logra calmar, señalando que la herida le dolerá cuando se bañe. Tomoya entonces le pide que se case con él, lo cual Nagisa acepta sin vacilar, por lo que Tomoya le pregunta si está segura, puesto que él es patético, ante lo que Nagisa expresa que ella también es patética, pero si están juntos, ellos son fuertes, por lo que Tomoya le pregunta si estará junto a él a pesar de todo, motivo por el que Nagisa jura que estará con él para siempre. Poco después, Tomoya va a hablar con los Furukawa, donde Sanae se lamenta lo que pasó con su padre, pero ella expresa que tiene su apoyo. Cuando Akio llega, Tomoya le dice que tiene que hablar con él, ante lo que Akio contesta que no le dará los panes a precios especiales por ser el novio de su hija, pero con los panes de Sanae sí le hará un descuento, cosa que Sanae escucha, por lo que sale corriendo, y antes de que Akio la pueda seguir, Tomoya le dice que es algo importante, por lo que Akio responde que lo resolverán seriamente. De esta manera, Akio lo reta que si logra batear uno de sus picheos, él escuchará lo que tenga que decir, pero Tomoya agrega que deberá aceptar cualquier cosa que él le pida, por lo que Akio acepta. Sin embargo, Akio lanza 3 strikes seguidos, dejando fuera a Tomoya, y a pesar de que se muestra desmoralizado, Sanae le da ánimos para que se esfuerce. Por esto, Tomoya se pone a practicar, retando a Akio un par de veces más, pero Akio sale victorioso. Tomoya reflexiona que es como si Akio ya supiera lo que le va a decir, y le estuviera diciendo indirectamente que todavía es un niño y no puede proteger a nadie, ante lo que Sanae replica que está pensando mucho las cosas. Tomoya entonces decide quedarse a practicar bajo la lluvia, hecho por el que Nagisa intenta decirle algo, pero Sanae le aconseja que no se interponga en una pelea entre hombres, diciéndole que deben dejar solo a Tomoya para que practique, pero aún así Nagisa dice que quiere quedarse a verlo. A medida que Tomoya sigue practicando, Akio le dice que le dará una última oportunidad, por lo que cuando Akio lanza la pelota, Tomoya logra conectar un batazo. Seguidamente,
Tomoya se arrodilla ante él, pidiéndole que le deje cuidar de Nagisa, motivo por el que Akio declara que le recuerda a sí mismo, puesto que él también trataba de parecer un adulto a pesar de ser un niño, hecho que Sanae confirma. Debido a eso, Akio le dice que si algo malo le llega a pasar a Nagisa, él se la traerá de vuelta, para que luego Sanae exprese que como Nagisa es su sueño, ahora Tomoya es parte de ese sueño, por lo que los invita a que busquen su felicidad. De este modo, Nagisa y Tomoya pasan juntos la Navidad para que luego ellos vayan a la casa de los Furukawa, donde Akio expresa lo feliz que está de que podrá beber junto a su hija por primera vez. Sin embargo, Nagisa se pone ebria con el primer trago, preguntándole a Tomoya si le gusta a su madre, hecho que Sanae ebria también le cuestiona, por lo que Akio le dice que Sanae tiene los melones más grandes, pero Tomoya se muestra abrumado ante la insistencia de Nagisa, para que luego Akio le diga a Sanae que deje de bromear, pero ella afirma que es en serio, por lo que Akio le reclama. Luego de que Nagisa se queda dormida, Sanae y Akio mencionan lo contenta que se ve ella, por lo que Tomoya asegura que mientras estén juntos, ellos serán felices. No obstante, cuando llega el invierno, Nagisa vuelve a enfermarse, hecho por el que Tomoya le pregunta si se podrá graduar, a lo cual Nagisa señala que aunque falte lo que resta de año escolar, esta vez sí podrá graduarse, pero cuando llega el día de la graduación, Nagisa sigue enferma, por lo que solo se queda viendo en dirección de la escuela. Debido a eso, Tomoya llama a Sunohara, el cual le comenta que está trabajando en una compañía muy estricta, ante lo que Tomoya le dice que necesita un favor. Posteriormente, Nagisa y Tomoya pasean por el camino hacia la escuela, donde Nagisa menciona que es como iban juntos a clases, y cuando llegan a la escuela, todos los están esperando con sus uniformes, para que luego Tomoya ve a Sunohara con el pelo negro, por lo que se burla de él. Nagisa no entiende a qué se debe todo eso, por lo que Ryo le dice que es su graduación mientras le pasa el uniforme, para que luego Koko comente que le pidieron permiso a Komura, el cual declara que es lo mínimo que puede hacer por su última estudiante. Por esto, Komura le entrega el diploma a Nagisa, motivo por el que ella expresa que siempre ha sido tímida y mala haciendo amigos, por lo que cuando repitió la primera vez, no tenía el coraje para subir la colina por sí sola, pero gracias a Tomoya, ella pudo esforzarse de nuevo y conocer a muchas personas increíbles, y a pesar de que volvió a repetir y le tomó 5 años graduarse, Nagisa declara que ama esa escuela, puesto que es el lugar donde ella se esforzó por mejorar para volverse fuerte pese a tener un cuerpo débil, por lo que le quedarán muchos recuerdos valiosos. Posteriormente, ellos van a anunciarle al padre de Tomoya que se van a casar, por lo que este los felicita y les pide que sean felices, para que luego de que vuelvan del registro civil, Tomoya reflexione que desde ese día el apellido de Nagisa será Okazaki. Por la noche, Akio les pregunta por la ceremonia de bodas, a lo que Tomoya les responde que lo harán cuando tenga dinero. Akio pregunta bromeando por qué se casó con alguien pobre como él, por lo que Nagisa contesta que ama a Tomoya, para que luego Tomoya le diga a Akio que ahora lo llamará padre, y Akio le replica que si ese es el caso, él lo llamará hijo, pero a ambos le da cringe la situación. Al momento que llegan a su hogar, Nagisa le dice que hará un juramento, prometiendo que no llorará más a pesar de las cosas malas que puedan pasar, pero sí llorará de felicidad. Nagisa se mete a bañar, por lo que Tomoya se muestra tenso, y en ese instante, Nagisa le dice que conseguirá un trabajo, puesto que no se puede quedar sin hacer nada. Luego, Tomoya le pregunta si habla en serio sobre conseguir un trabajo, a lo cual Nagisa le dice que sí, asegurando que no descuidará los quehaceres domésticos. Tomoya le pregunta si su cuerpo podrá soportarlo, por lo que Nagisa responde que si bien su cuerpo es débil, ella no quiere ser una persona débil, preguntándose si está siendo muy egoísta, y Tomoya le dice que no, por lo que Nagisa le pide que se tomen de las manos, afirmando que mientras estén juntos podrán superar todas las adversidades que se les presenten. Al día siguiente, Nagisa le informa a Tomoya que se encontró con Nishina, la cual la invitó a trabajar donde ella trabaja, por lo que Tomoya le dice que debería avisarle a sus padres también. Nagisa le pregunta en qué piensa, por lo que Tomoya menciona que estaba recordando lo que dijo Yukine sobre la leyenda de las luces que aparecen cuando la
gente es feliz, preguntándose si habrá una luz cerca de ellos. Por esto, Tomoya le pregunta qué desearía si él le pudiese conceder un deseo, por lo que Nagisa, avergonzada, declara que le gustaría tener un bebé. Poco después, Tomoya visita la panadería, donde Akio le dice que estaba esperando ese día, señalando que irán a ver a Nagisa en el trabajo. De esta manera, Akio lo convence preguntándole si no le gustaría ver a Nagisa con el uniforme de camarera, explicando que va disfrazado de rapero para que Nagisa no lo reconozca y así poder tomarle unas fotos. Sin embargo, Tomoya se da cuenta que el restaurante donde trabaja Nagisa fue construido en la ruta que él solía transitar para ir a la escuela, y cuando entran, Nishina y Sugisaka saludan a Tomoya. Nagisa los atiende, preguntándole a Tomoya quién es su amigo, por lo que Tomoya le cuestiona si no lo reconoce. Al momento que llega su pedido, Akio pregunta por qué debe comerse algo como eso, momento en el que ellos notan como varios clientes miran embobados a Nagisa. Nishina y Sugisaka les comentan que Nagisa es muy popular. Sin embargo, unos chicos se le acercan, invitándola a salir, hecho por el que Nagisa les dice que no puede. No obstante, los chicos no ceden, por lo que Akio y Tomoya intervienen, haciendo que los chicos huyan. Debido a eso, Nagisa les dice que el gerente los quiere ver, motivo por el que Akio huye. A pesar de esto, el gerente le agradece a Tomoya por haber ayudado a Nagisa, mencionando que el día anterior Nagisa enfrentó una situación similar por sí sola, comentando que si bien es débil físicamente y se deprime con facilidad cuando comete un error, Nagisa es muy inteligente y una buena persona, por lo que el personal la valora mucho. Esa noche, Tomoya le dice que se veía muy linda con el uniforme, por lo que Nagisa se sonroja, pero recuerda que Nishina le informó que iban a demoler el antiguo edificio de la escuela, razón por la que Tomoya golpea la mesa diciendo que no puede ser. Nagisa le pregunta si le pasa algo, por lo que Tomoya expresa que no soporta la idea de que vayan a destruir el lugar donde vivieron tantas cosas, por lo que Nagisa comenta que a ella tampoco, para que luego Tomoya recuerde las palabras de Nagisa sobre si puede seguir amando ese lugar a pesar de que este siga cambiando. Posteriormente, Akio le muestra las fotos que le pudo tomar a Nagisa, para que luego ellos escuchen un ruido, donde Sanae les dice que Nagisa se siente mal. Akio pregunta bromeando si está embarazada, hecho que Sanae confirma, felicitándolos. Ante el shock de la noticia, Akio pregunta si se los traerá la cigüeña o algo así, pero Nagisa declara que como están casados, Tomoya y ella hicieron cosas pervertidas, motivo por el que Tomoya reflexiona lo grandiosa que es Nagisa por decir algo como eso en frente de sus padres. Sanae entonces explica que como Nagisa no está teniendo su periodo, puede asegurar que está embarazada, hecho por el que a Akio se le mete el demonio, pero de todos modos felicita a Tomoya. 2 meses después, Akio le pregunta a Nagisa si tendrá el bebé, puesto que no es algo fácil, pero Nagisa contesta que ella quiere tenerlo, y Tomoya asegura que él la protegerá. Por esto, Sanae menciona que Akio dijo algo parecido cuando Nagisa iba a nacer, por lo que Akio le desea buena suerte a Tomoya. Por todo esto, Tomoya reflexiona que ahora empezará el verdadero reto para su familia, preguntándose si su padre pensó algo de eso cuando él iba a nacer. Sus compañeros de trabajo lo felicitan porque va a ser padre. Sin embargo, Nagisa cae enferma a partir del 3er mes, por lo que debe permanecer en cama, hecho por el que Tomoya le dice que hará todo lo posible para que Nagisa no tenga que esforzarse tanto. A medida que pasa el tiempo, Nagisa le notifica a Tomoya que el doctor le dijo que mejoraría pronto, para luego revelarle que ella quiere dar a luz en casa, mostrándole una revista, señalando que así Tomoya le podría dar su primer baño al bebé. Tomoya le habla sobre esto a Akio, el cual contesta que eso puede ser muy riesgoso, y Tomoya responde que quiere hacerlo si es lo que Nagisa desea. Sanae añade que todo dependerá de la salud de Nagisa, recordando que cuando ella nació, Akio fue el primero en sostenerla, motivo por el que Akio señala que también fue el primero en lamerla porque era muy tierna, razón por la que Nagisa se muestra asqueada. Tomoya entonces le pregunta a Akio si está de acuerdo con lo del parto en casa, hecho por el que Akio le replica que está de acuerdo mientras
mientras no haya riesgo para Nagisa, acotando que si bien Tomoya será el primero en abrazar a su hija, él quiere ser el primero en lamerla, pero Nagisa contesta que Tomoya la lamerá primero, pero Tomoya se niega, reflexionando lo extraña que es esa familia. Poco después, Sanae les presenta a Yagi, la cual será la encargada en asistir a Nagisa si da a luz en casa, para que luego Sanae le diga a Tomoya que Yagi le dijo que no debían mostrar su preocupación para que Nagisa no se sienta abrumada. Cuando se van, Nagisa le pregunta de qué estaba hablando con su madre, pero a pesar de que Tomoya le dice que no es nada, Nagisa señala que lo más probable es que estuvieran hablando de su salud, por lo que ella declara que aunque lo peor pase, ella quiere tener al bebé. Tomoya le pide que no diga algo como eso, mencionando que esa situación le recuerda cuando se estaban esforzando por realizar la obra de teatro. Mientras que Akio le dice al bebé en el vientre que él es su padre, Nagisa le pide que no diga eso, a lo cual Tomoya señala que Akio le dirá abuelo, hecho por el que Akio acota que le dirá que lo llame Aki. Seguidamente, Sanae comenta que como ya debe tener los oídos formados, es bueno que le hablen y que le pongan música, razón por la que Nagisa menciona que ella siempre le canta, por lo que se pone a cantar la canción de la gran familia Dango, y todos se le unen. Sin embargo, un día después del trabajo, Tomoya encuentra a Nagisa en cama, hecho por el que Sanae le informa que Nagisa la llamó y la encontró tirada en el suelo, pero Yagi le dice que el bebé está bien. Debido a eso, Yagi les pide que la llamen si pasa algo, y Sanae acota que ella vendrá a ver a Nagisa todos los días para que Tomoya esté tranquilo. Por esto, Nagisa le pide a Tomoya que no se preocupe, puesto que mientras él esté a su lado, ella se siente aliviada, ante lo que Tomoya le dice que ella es fuerte. No obstante, un día Sanae le comunica a Tomoya que tiene que hablar con él, por lo que van al restaurante donde trabajaba Nagisa, donde le revela que según el doctor, Nagisa correrá un grave peligro durante el parto, cosa que no le ha dicho a Nagisa todavía. Tomoya le pregunta cuánto peligro hay, por lo que Sanae explica que el estrés que sufrirá será mayor al promedio, pero señala que eso será en el mejor de los casos, puesto que los doctores están más inquietos por la misteriosa enfermedad de Nagisa, temiendo que le dé durante el parto, por lo que estos están preocupados por el peor escenario posible, hecho por el que Sanae afirma que es algo que deben pensar con cuidado. Por todo esto, Sanae le pide que se lo diga a Nagisa, y en ese momento, todos pensarán en qué es lo mejor. Tomoya le cuestiona si en el peor de los casos deberán rendirse con el bebé, por lo que Sanae contesta que ella no puede responder eso, pero mientras más rápido se decida, es mejor. A pesar de todo esto, Nagisa afirma que ella quiere tener a su bebé, a lo que Tomoya responde que supuso que diría eso. Nagisa entonces expresa que a pesar de que ella es débil, no se quiere rendir tan fácilmente, afirmando que si es necesario, dará a luz en el hospital. Debido a eso, Tomoya le cuenta a Akio que el doctor dijo que si se realizaba el parto en un hospital, el riesgo disminuiría, pero Tomoya acota que si bien Nagisa se ve tranquila, él sabe que ella también está preocupada. Ante esto, Akio le pide que lo siga, llevándolo hasta un terreno, donde explica que él suele ir allí a jugar béisbol en sus ratos libres, pero informa que se construirá un hospital en ese lugar. De esta manera, Akio comenta que le contará algo que ni siquiera Sanae sabe, recordando que después de que Nagisa se pusiera grave, él salió corriendo con Nagisa en brazos, y antes de darse cuenta, terminó en ese lugar, donde pidió que Nagisa se salvara, momento en el que Akio sintió como si las plantas del lugar le hubieran dado vida a Nagisa, y en ese instante ella despertó. De este modo, Akio menciona que si bien es una historia extraña, eso realmente sucedió, por lo que Tomoya le dice que le cree. Akio señala que sea cual sea la decisión que tomen, ellos los apoyarán y saldrán de cualquier dificultad juntos porque son familia. Posteriormente, Nagisa y Tomoya van a la playa, donde Nagisa menciona que el bebé se está moviendo, preguntándole a Tomoya si ha pensado en un nombre. Tomoya le responde que no, además de que no saben si será niña o niño, sugiriéndole a Nagisa que use su nombre para ser el del bebé. Nagisa entonces señala que será Ushio, puesto que este sirve para ambos sexos, expresando que como las olas, todo tipo de cosas pasarán en su vida, pero con el tiempo,
todo vuelve a su lugar. Tomoya acota que ese año no pudieron ir a la playa durante el verano, y como Nagisa dice que ella quería ir, Tomoya le dice que hagan una promesa de ir junto a Ushio el próximo verano a la playa, lo cual Nagisa promete. Paralelamente, el robot entra en la habitación con basura, hecho por el que la chica lo abraza, diciéndole que está frío mientras se lamenta por no poder hacer nada. El robot se propone a salir de nuevo, por lo que la chica le pide que se quede con ella, razón por la que el robot declara que, puesto que quiere estar con ella, es que debe salir. A medida que se acerca el día del parto, Tomoya reflexiona que tal vez los Furukawa lo odian, recordando cuando le habló a Nagisa por primera vez, mencionando que él cambió a Nagisa al igual que ella lo cambió a él, por lo que si él no le hubiera hablado aquel día, probablemente Nagisa sería más feliz. Ante esto, Sanae le pide que no diga eso, ya que Akio y ella están muy agradecidos con Tomoya, hecho por el que él le replica que lo dice porque es una persona gentil, pero le agradece su amabilidad. Todo esto al momento que se nos muestra al robot trabajando en su máquina voladora mientras la chica ve por la ventana. Poco después, Nagisa menciona que se acerca la Navidad, por lo que Tomoya le pregunta qué quiere para su cumpleaños, y como ella responde que quiere a la gran familia Dango, Tomoya señala que si sigue coleccionando dangos, no tendrá lugar para ponerlos. A pesar de esto, Tomoya le regala otro dango de peluche, por lo que Nagisa comenta que no los puede abrazar a todos, pidiéndole a Tomoya que abrace a los restantes, y cuando Tomoya lo hace, nota que estos tienen el olor de Nagisa. Después del año nuevo, Tsunohara, las gemelas y Kotomi los visitan, mostrándose sorprendidos por el tamaño del vientre de Nagisa, para que luego ellos vean las cartas que le llegaron de Tomoyo y Yukine deseándoles un feliz año. Seguido a eso, Tomoya le da el nuevo disco de Yusuke a Tsunohara, pidiéndole que se lo pase a Mei, puesto que Yusuke retomará su carrera musical como independiente. Tsunohara llama a Okazaki, pero como se da cuenta que ambos tienen ese apellido, le pregunta a Tomoya qué se siente que ahora será papá, mencionando que si bien él planea tener hijos en el futuro, se siente más real ahora que ellos serán padres. Tomoya le responde que no sabe muy bien, pero añade que encontró a alguien a quien amar y que eso es solo algo que surgió de ese amor, razón por la que Tsunohara replica que Tomoya no ha cambiado nada, para que luego Kotomi explique que ella está continuando la investigación de sus padres sobre otra dimensión conocida como el mundo oculto, y que además encontró evidencia de que ese mundo oculto está conectado al mundo real, acotando que el tiempo, espacio y la mente de las personas hacen eco en esa dimensión a modo de recrear ambos mundos o crear uno nuevo, momento en el que Tomoya recuerda la hora de Nagisa. Ella le pregunta si le pasa algo, por lo que Tomoya se pregunta si en el mundo oculto hay gente que estará haciendo una fiesta como ellos, razón por la que Kotomi agrega que en el mundo oculto pueden haber diversos mundos paralelos, ante lo que Tsunohara se pregunta si en alguno de esos mundos él es novio de una de ellas, pero Kyo le dice que eso no es posible, por lo que todos se ríen. Poco después, Tomoya ve cómo construyen el hospital en el terreno, momento en el que Akio le dice que supuso que estaría allí. Tomoya le pregunta si no le enoja que la ciudad esté cambiando, hecho por el que Akio contesta que el cambio es parte de la vida, y que además el hospital beneficiará a la gente de la ciudad. Sin embargo, esa noche cae una nevada que impide la circulación del tráfico, a la vez que a Nagisa le da fiebre y entra en labor de parto 2 semanas antes de lo previsto. Debido a eso, Tomoya le pide que aguante, hecho por el que Nagisa contesta que ella dará a luz a Ushio y que ellos 3 vivirán como una familia feliz. Sanae, Yagi y Akio llegan en ese instante, por lo que Yagi ordena que preparen agua caliente, instando a Tomoya que apoye a Nagisa. Mientras pasan los minutos, Nagisa se desmaya varias veces, pero se despierta por el dolor, hecho que Tomoya considera como una tortura que parece eterna, como si de una pesadilla se tratase. En ese instante, Tomoya oye el llanto de su hija, tomándola en sus brazos, para luego llamar a Nagisa, la cual se muestra exhausta, diciéndole que él fue el primero en abrazar a su hija. Nagisa le contesta que está feliz por haber podido dar a luz a Ushio en casa, pero comenta que se siente un poco cansada, preguntando si puede descansar. Tomoya le pide que mire a su hija, señalando lo pequeñita que ella es, llamando a Ushio varias veces.
pero Tomoya se ríe diciendo que Ushio no le presta atención. Seguido a eso, Tomoya menciona que ella crecerá rápido y que ellos participarán en las actividades deportivas de la escuela como una familia. Tomoya vuelve a llamar a Nagisa, pero su mano cae al suelo cuando Tomoya la suelta, por lo que Tomoya le vuelve a tomar la mano y se la pone en la mejilla a Ushio para que la acaricie. Sin embargo, Nagisa no responde. Por todo esto, Tomoya reflexiona que ellos prometieron estar juntos para siempre, señalando que ese es su sueño, recordando cómo su vida no tenía sentido antes de conocerla, para luego llorar sobre el cuerpo sin vida de Nagisa. De esta manera, Tomoya vuelve a aparecer en el día que la conoció, pero esta vez no le habla, reflexionando que si no le hubiera hablado, no se habría casado con Nagisa y Ushio no habría nacido, por lo que él no estaría experimentando tanta tristeza en ese momento, concluyendo que hubiera sido mejor no haber conocido a Nagisa. Un tiempo después, vemos como Kasagi Tomoya es un hombre infeliz, el cual odia la ciudad donde vive. Su rutina diaria le parece un tormento y solo va a trabajar para evitar pensar y recordar. Él gasta su dinero y tiempo libre en apuestas y alcohol, para de este modo poder olvidar quién es. Pero aún así, siempre que cae la noche, Tomoya reflexiona que conocerla, casarse y tener una hija con ella fue toda una equivocación. Paralelamente, el robot reflexiona que al final no pudo hacer nada porque no es humano, ante lo que la chica lo abraza, preguntándole si está llorando, para luego decirle que si todo se pone blanco, ella no se podrá mover y él se quedará solo. A su vez, Sanae visita a Tomoya, el cual le pregunta si vino sola, para que luego Sanae le aconseje que salga de vez en cuando para refrescarse, hecho por el que Tomoya menciona que Yusuke le dice lo mismo. Debido a eso, Sanae lo invita a dar un paseo, donde Tomoya señala lo mucho que ha cambiado la ciudad, por lo que Sanae le pregunta si no sale a caminar y Tomoya contesta que no frecuenta esa parte de la ciudad. Luego, Tomoya le dice que la compañía lo obligó a tomar vacaciones, hecho por el que Sanae le dice que todos deberían ir a un viaje, razón por la que Tomoya se muestra desanimado, por lo que Sanae agrega que Akio ha estado esperando el momento para beber con él, ante lo que Tomoya dice que lo pensará. Cuando llega a casa, Sanae lo llama para preguntarle si ya tomó una decisión, pero Tomoya le replica que todavía lo está pensando, pero debido a la insistencia de Sanae, Tomoya declara que sí irá. Por esto, Tomoya va a la casa de los Furukawa, pero la encuentra vacía, para luego leer una nota donde Sanae le explica que surgió algo urgente, por lo que Akio y ella no podrán ir al viaje, pero le pide que se diviertan. En ese momento, Tomoya siente que alguien corre por detrás de él, por lo que se pone a buscar por toda la casa, y como no encuentra a nadie, llama a Ushio, la cual se asoma tímidamente. Tomoya le dice que no tiene que ponerse nerviosa, preguntándole si Sanae y Akio se fueron sin decirle nada, hecho por el que Ushio asiente. Tomoya le pregunta qué quiere hacer, por lo que Ushio le contesta que quiere ir de viaje, pero Tomoya afirma que es imposible porque ellos no están, preguntándole si quiere ir sola, pero Ushio expresa que quiere ir con Sanae y con Aki. Por todo esto, Tomoya reflexiona que le dejó a Ushio a los Furukawa los últimos 5 años, ignorando cuando ella entró al preescolar, y si bien él los apoya económicamente, todavía le cuesta mirar a Ushio a la cara. Tomoya entonces le dice a Ushio que deje de esconderse y se siente a esperar a que Akio y Sanae regresen, pero Ushio insiste en que ella quiere ir de viaje, por lo que Tomoya le dice que si no quiere sentarse, puede jugar sola. No obstante, Tomoya escucha un ruido, viendo que Ushio se cayó, por lo que le pide que tenga más cuidado. Seguido a eso, Tomoya nota que se le rompió un juguete a Ushio, por lo que se ofrece a arreglárselo, ordenándole que no mueva el juguete hasta que el pegamento se seque, pero un rato después, Ushio le informa que el juguete no funciona, por lo que Tomoya le recuerda que le dijo que no lo usara todavía. Él le pregunta si debería tirarlo a la basura, razón por la que Ushio le dice que no,
y Tomoya acota que solo era una broma. Él le pregunta si quiere algo más, por lo que Ushio pregunta por Sanae. Al lugar Tomoya le dice que no ha llegado. Seguidamente, Tomoya mira la hora y dice que tiene hambre, por lo que va a la tienda a comprar unas cosas, donde la vecina de los Furukawa los saluda a él y a Ushio, motivo por el que Tomoya se da cuenta que Ushio lo siguió. La vecina le pregunta si es verdad que Ushio no vive con él, señalando lo difícil que debe ser criar a un hijo siendo un padre soltero, pero menciona que Ushio debe sentirse un poco sola. Cuando llegan a casa, Tomoya hace arroz frito, pero Ushio le dice que está amargo, lo cual Tomoya comprueba pero le dice que se lo coma. Ushio contesta que no quiere, hecho por el que Tomoya le pregunta si Sanae no le enseñó a no ser quisquillosa con la comida, ante lo que Ushio le dice que quiere comer la comida de Sanae. Por esto, Tomoya le pregunta si no va a comer nada, por lo que Ushio le pide que le haga arroz blanco, hecho por el que Tomoya se lo da, y Ushio busca un sazonador para arroz y empieza a comer. Cuando anochece, Tomoya señala que tal vez no regresen por ese día, y a la mañana siguiente, Tomoya se pone a regar las plantas, momento en el que Ushio le dice que quiere hacer pipí, por lo que Tomoya le ordena que vaya sola, y cuando Ushio le dice que ya hizo, Tomoya responde que no es la gran cosa. Mientras siguen esperando, ellos ven como otros niños van a pasear con sus padres, instante en el que Ushio le dice que quiere hacer pupú, a lo que Tomoya le ordena que vaya sola. Ushio vuelve al rato, comentando que pudo hacerlo sola, pero Tomoya le dice que no alardee por eso. Tomoya entonces le pregunta si se quiere ir de viaje, a lo que Ushio le dice que sí. Tomoya agrega que no irán ni Akio ni Sanae, por lo que serán solo ellos dos, pero aún así, Ushio sostiene que quiere ir. De esta manera, ambos se dirigen a la estación de tren, donde a medio camino, Tomoya reflexiona que es la primera vez que ellos van a pasear juntos desde que Ushio nació. A la vez que se nos muestra a la chica invitando al robot a dar un paseo a un lugar cálido y con cosas divertidas, Ushio le dice a Tomoya que jueguen a algo en el tren, por lo que Tomoya le pregunta qué juega con sus abuelos, por lo que Ushio le explica que lee libros con Sanae y juega béisbol con Akio, ante lo que Tomoya le dice que no pueden hacer nada de eso en el tren. Sin embargo, un niño empieza a hablar en voz alta con su madre cerca de ellos, motivo por el que Tomoya le grita que haga silencio, y seguido a eso, Tomoya se da cuenta que Ushio no está. Él sale a buscarla, viéndola salir del baño, por lo que le dice que le avise si quiere ir al baño, pero cuando le ve la cara, le pregunta si estaba llorando, hecho que Ushio niega. Tomoya le dice que no mienta, por lo que Ushio expresa que Sanae le dijo que está mal llorar y que solo puede hacerlo en ciertos lugares, ante lo que Tomoya le pregunta cuáles son esos lugares, pero Ushio se le queda viendo y responde que en el baño. Debido a eso, Tomoya se sorprende por lo estricta que es Sanae, diciéndole a Ushio que debería llorar si quiere, puesto que cuando crezca no va a poder llorar aunque quiera hacerlo. Poco después, Tomoya le pregunta si quiere un juguete, pero como Ushio no se puede decidir, Tomoya le muestra un robot, por lo que Ushio le dice que le gusta. A pesar de esto, Tomoya le cuestiona si le hubiese gustado un juguete más femenino, pero Ushio sostiene que le gusta ese. Esa noche, Ushio se levanta diciendo que quiere ir al baño, por lo que Tomoya le dice que tenga cuidado, pero aún así, él la termina acompañando. Ellos ven unas luciérnagas, donde Ushio se le queda viendo, por lo que Tomoya le pregunta si quiere algo, pero Ushio lo niega. Sin embargo, ella se le queda mirando, por lo que Tomoya le promete que diga lo que diga, él no le va a gritar. Debido a eso, Ushio le pide que le hable de su madre, razón por la que Tomoya le dice que le pregunte a Sanae, pero Ushio menciona que Sanae nunca le quiere hablar sobre ella, y pese a eso, Tomoya sostiene que le pregunte de nuevo a Sanae porque él no dirá nada. Cuando llegan a su destino, Tomoya la regaña para que se acomode su sombrero, llegando a un gran campo de flores, hecho por el que Ushio se muestra maravillada, y Tomoya la sube en sus hombros para que pueda ver mejor. Ella se pone a jugar con el robot, y como se ve contenta, Tomoya reflexiona que tal vez fue buena idea venir. No obstante, Ushio le informa poco después que perdió el robot, por lo que ambos se ponen a buscarlo, y como no lo encuentran, Tomoya propone comprarle otro, pero Ushio afirma que quiere ese,
motivo por el que Tomoya señala lo obstinada que es Ushio. En ese instante, Tomoya tiene un vago recuerdo de haber estado allí, por lo que le dice a Ushio que se queda allí mientras él va a dar una vuelta, donde se encuentra con una mujer que le pregunta si él es Okazaki Tomoya, revelando que ella es Okazaki Shino, su abuela. Ella le explica que Sanae contactó con ella y le dijo que si esperaba, Tomoya iba a llegar allí, mencionando que ha crecido mucho. Por lo que Tomoya le pregunta si se han visto antes, ante lo que Shino le revela que fue poco después de la muerte de su madre Atsuko. Shino le pregunta si Naoyuki, el padre de Tomoya, sigue pagando por su pecado, por lo que Tomoya le responde que ya está libre. Debido a eso, Shino acota que Naoyuki no siempre fue tan estúpido, recordando que a pesar de que mucha gente estaba en contra de que ellos estuviesen juntos, Naoyuki dejó la escuela y empezó a trabajar para vivir junto a Atsuko, hecho por el que ellos llevaban una vida feliz, y que cuando Tomoya nació, era amado por sus padres. Sin embargo, su felicidad duró hasta que Atsuko murió en un accidente. Shino entonces revela que a pesar de toda la tristeza que Naoyuki sentía, él no podía dejarse vencer, puesto que él todavía debía cuidar de Tomoya, recordando como aquel día su padre prometió que iba a cuidar de él hasta que fuera un hombre. Y a pesar de que lo despidieron de varios trabajos, Naoyuki siguió trabajando duro día y noche para que Tomoya fuera feliz, renunciando a su propia vida. Y a pesar de que este fuera severo o estricto a veces, todo esto era para criar bien a Tomoya, pero al final, todo era muy difícil para Naoyuki, por lo que terminó mitigando su dolor a través del alcohol. Por todo esto, Shino señala que ahora Tomoya es un hombre que puede elegir su camino, pero Naoyuki ya no puede elegir uno nuevo, agregando que escuchó que Tomoya está pasando por algo similar, y pese que es una situación dolorosa, ella quería que Tomoya escuchase esa historia para que recordara qué clase de padre era Naoyuki. Tomoya entonces recuerda que su padre le compraba dulces y paseaba junto a él, preguntándose por qué olvidó todo eso. Shino le pregunta si cree que Naoyuki es un mal padre, a lo que Tomoya le dice que no, acotando que él es peor porque es débil y patético a pesar de estar en el mismo lugar donde su padre estuvo. Shino se ríe por esto, recordando que Naoyuki también era débil, patético y torpe. Pero aún así, él dio lo mejor por Tomoya, comentando que piensa en Naoyuki como su orgullo, y pese a que tiene muchos efectos como persona, ella quiere creer que fue un buen padre, cosa con la que Tomoya está de acuerdo, y Shino le agradece. Seguidamente, Shino le pide a Tomoya que le diga a su padre que regrese a casa, puesto que él ya se esforzó lo suficiente y ha llegado su momento de descansar. Tomoya vuelve donde está Ushio, preguntándole si encontró el robot, y Ushio le dice que no, por lo que Tomoya menciona que tal vez no puedan encontrar al robot y le comprará otro. Pero Ushio afirma que solo hay uno de esos. Tomoya le dice que en la tienda habían muchos, ante lo que Ushio expresa que ese fue el que Tomoya eligió para ella, musitando que es el primer regalo que le dio su papá. Tomoya entonces le pregunta si se ha sentido sola, hecho por el que Ushio asiente, para luego preguntarle si se divirtió en el viaje, por lo que Ushio le contesta que sí. Debido a eso, Tomoya le pregunta si le gustaría vivir con él a pesar de que él ha sido un mal padre todo este tiempo, prometiendo que se esforzará por ella de ahora en adelante, ante lo que Ushio acepta, expresando que quiere que Tomoya esté con ella. No obstante, Ushio menciona que como perdió algo importante para ella, se siente triste, preguntándole a Tomoya si está bien que ya no se contenga, recordando que Sanae le dijo que está bien llorar si es en el baño o en los brazos de papá. Al momento que Tomoya la abraza, ambos comienzan a llorar, y Tomoya se disculpa por todo. De camino a casa, Tomoya le pregunta si quiere que le hable sobre su madre, diciéndole que se sienta a su lado, para luego contarle que Nagisa era muy llorona y que incluso cuando se conocieron, ella no tenía confianza en sí misma y era débil, y que en ese momento ella dijo Ampan, puesto que Nagisa tenía el hábito de decir algo que le gustaría comer para darse coraje, y que además Nagisa era muy gentil. Sin embargo, antes de poder seguir hablando, Tomoya rompe a llorar recordando a Nagisa, por lo que Ushio también llora, hecho por el que Tomoya le pregunta por qué está llorando, afirmando que es momento de seguir adelante. Y mientras le cuenta a Ushio más cosas sobre su madre, Tomoya reflexiona que por fin encontró algo precioso que solo él puede proteger. Cuando llegan a la panadería, Sanae les da la bienvenida, preguntándole si se divirtieron en el viaje,
por lo que Ushio le responde que sí. Tomoya le dice a Sanae que todavía le dé una cita porque rompió su promesa, ante lo que Akio le dice que no busque citas con su esposa. Pero Sanae responde que la próxima vez irá al viaje con Ushio y Tomoya, lo cual deja en shock a Akio. Ushio y Tomoya le prenden un incienso a Nagisa, para que luego Tomoya vaya a su habitación, donde Sanae le dice que sigue igual que cuando ellos se casaron, pidiéndole que se lleve los peluches de los dangos, puesto que a Ushio también le gusta mucho. Tomoya entonces se disculpa por haber descuidado a Ushio durante los últimos años, acotando que ella es una buena niña y que él la cuidará a partir de ese momento, mencionando que le estará agradecido toda la vida, hecho por el que Sanae le pide que tenga una vida maravillosa. Akio lo invita a jugar béisbol, donde Ushio dice que Akio va a ganar, pero Tomoya logra batear la pelota, preguntándole a Ushio si vio eso, pero la pelota rompe una ventana, para que luego ellos pasen la noche en la casa de los Furukawa. Sin embargo, Tomoya se despierta por la madrugada, escuchando como Akio le dice que ella tampoco ha llorado desde aquel día, motivo por el que Sanae contesta que tenía que cuidar de Ushio, así que no tenía tiempo para llorar. Akio menciona que Ushio les ha ayudado mucho a soportar el dolor, pero señala que eso ha llegado a su fin, diciéndole a Sanae que hizo un buen trabajo, por lo que ella puede dejar de aguantar y que él estará allí hasta que su llanto se detenga, ante lo que Sanae rompe a llorar en su hombro desconsolada, razón por la que Tomoya se inclina en agradecimiento. Al momento de regresar, Sanae le dice a Ushio que sea una buena niña, a lo cual Tomoya les pregunta si la pueden ir a buscar algunas veces a la salida del kinder, puesto que él estará trabajando y tal vez no pueda ir, hecho por el que Akio dice que no hay problema, para que luego Sanae pregunte cuándo lo visitará, ante lo que Tomoya contesta que irá pronto. Tomoya la lleva al kinder, donde escucha a las otras madres murmurando sobre él, hecho por el que Tomoya se presenta. Durante el trabajo, Yusuke le pregunta si está viviendo con Ushio, señalando que puede ser muy duro criar un niño solo, pero Tomoya les replica que los Furukawa cuidaron de Ushio durante los años más críticos, por lo que él dará lo mejor de sí, ante lo que Yusuke le dice que lo llame si necesita ayuda. Tomoya va a buscar a Ushio en el kinder, donde la mujer le dice que la maestra de Ushio volverá la semana siguiente debido a que está asistiendo a un seminario para el cuidado de los niños, razón por la que Tomoya le pregunta a Ushio cómo es su maestra, y ella comenta que es linda, de pelo largo y muy amable. Tomoya le dice a Ushio que volverá a trabajar, diciéndole que no le abra la puerta a extraños y que cualquier cosa llame a Sanae, motivo por el que Ushio le dice que sabe usar el teléfono. Cuando Tomoya se va, Ushio empieza a caminar por la casa, para que más tarde Tomoya le pida que abra la puerta, mostrando que trajo algunas cosas de la casa de los Furukawa, poniendo una foto de Nagisa en la sala. Ellos salen a dar un paseo, momento en el que Koko lo llama, por lo que Tomoya le presenta a Ushio y Koko menciona lo parecida que es a Nagisa. Tomoya entonces recuerda que Yusuke le dijo que la hermana de Koko despertó, razón por la que Koko señala que los doctores decían que era un milagro. Fuko se presenta, expresando que Ushio es muy linda, y mientras la abraza se queda lela. Tomoya pregunta cuántos años tiene, ante lo que Koko le dice que es de la misma edad de Tomoya, pero debido a todo el tiempo que estuvo en coma, ella tiene la misma mentalidad de hace unos años atrás, a lo cual Fuko dice que hará que Ushio sea su hermana, pero Koko le pide que no diga cosas sin sentido. Por la noche, Tomoya señala que a pesar de que era rara, Ushio pudo hacer una amiga, preguntándole si lo quiere acompañar al día siguiente puesto que no trabajará, para que luego Ushio se acueste a dormir con un dango de peluche, recordando que Sanae le dijo que estos tenían el olor de Nagisa. A la mañana siguiente, Ushio y Tomoya van a la casa de Naoyuki, donde Tomoya señala lo viejo que está para luego presentarle a Ushio. Tomoya les revela que se encontró con su abuela y que a través de esto recordó muchas cosas, preguntándole si está cansado, mencionando que ya hizo lo suficiente y que Shino lo está esperando para que pueda descansar. Por todo esto, Naoyuki se pregunta si lo logró, hecho por el que Tomoya responde que sacrificó todo por un hijo malagradecido como él, expresando que por supuesto lo logró, ante lo que Naoyuki declara que se alegra. Después de que limpia la casa y lo baña, Tomoya le alista la maleta, pidiéndole que no tome ni fume mucho y que se cuide,
afirmando que lo visitará pronto y que se encargará de sus deudas. Todo esto mientras recuerda cómo su padre lo cuidaba cuando él era pequeño. Rompiendo a llorar, Naoyuki le pregunta qué le pasa, acariciándole la cabeza, ante lo que Tomoya asegura que no es nada, agradeciéndole a su padre por todo lo que hizo por él. Y mientras Naoyuki se va, Tomoya se pregunta si su padre tuvo una buena vida. En ese instante, Ushio ve un orbe de luz, el cual entra en el pecho de Tomoya, razón por la que Ushio se le queda viendo. Posteriormente, Tomoya le pregunta a Ushio si ese día vuelve su maestra, ante lo que Ushio le responde que sí, diciéndole que el desayuno que hizo para ella está delicioso, y antes de salir, ambos se despiden de Nagisa. Cuando llegan al kinder, Ushio se pone a jugar con un jabalí, mencionando que es la mascota de la escuela, por lo que Tomoya recuerda a Botan, momento en el que Kyo se presenta como la maestra, razón por la que Tomoya también se presenta, pero Kyo se burla de él, preguntándole si ya la olvidó. Tomoya entonces le dice a Ushio que Kyo y él estudiaron juntos y que ella siempre le hacía bullying, motivo por el que Kyo le reclama que no le diga esas cosas a Ushio, pero Tomoya agrega que Kyo también era buena amiga de su madre. Tomoya se disculpa por haberla preocupado, hecho por el que Kyo responde que debió ser difícil, agregando que tanto Ryo, Kotomi y Tsunohara también estaban preocupados por él y que todos habían planeado visitarlo durante el año nuevo, pero decidieron no molestarlo. Tomoya le pregunta cómo se porta Ushio, motivo por el que Kyo replica que es una buena chica, añadiendo que no se parece al padre, pero a veces también es un poco traviesa. Tomoya se despide de Ushio, razón por la que Kyo le pregunta si se alegra de vivir con su papá, y Ushio le responde que sí. Durante el trabajo, Yusuke le informa que Fuko quiere visitar a Ushio, preguntándole si tiene el domingo libre, señalando que como Fuko acaba de salir del hospital, necesita caminar un poco y que además le vendría bien hacer un amigo ya que ella es muy tímida. Por lo que Tomoya responde que a Ushio también le agrada Fuko. Después de que Tomoya va a buscar a Ushio, ella sale de su casa y se pone a caminar por la ciudad, llegando hasta un hospital. Por la noche, Tomoya le notifica a Ushio que Fuko lo visitará porque quiere jugar con ella, ante lo que Ushio expresa que se siente feliz porque jugará con Fuko. Luego, Ushio le pide que le cante la canción de su madre, afirmando que es su favorita, por lo que Tomoya canta la canción de la gran familia Dango, quedándose dormido mientras sueña que Nagisa carga a Ushio en sus brazos. Fuko llega la mañana siguiente, diciendo que se llevará a Ushio, preguntándole si le agrada, ante lo que Ushio le contesta que sí, pero que se quedará con su padre. Fuko entonces le regala un pan con forma de estrella que mandó a hacer en la panadería Furukawa, y cuando Ushio se lo come, Fuko queda embobada por lo linda que Ushio se ve. Seguidamente, Fuko menciona que oyó que la esposa de Tomoya murió, diciéndole a Tomoya que está sorprendida de que no haya visto algo de Nagisa en ella, ante lo que Tomoya replica que Nagisa y Fuko son dos especies opuestas, hecho por el que Fuko le pregunta si Nagisa era un alien, y Tomoya concluye que no puede seguir el patrón de pensamiento de Fuko. Después de comer, ellos se ponen a jugar cartas, momento en el que Tomoya imagina como si Nagisa estuviese viva, hecho por el que Fuko señala que Tomoya ve a Nagisa en ella, pero él lo niega. Debido a eso, Fuko pregunta cómo era Nagisa, inquiriéndole a Ushio si no conoció a su madre, hecho por el que Tomoya le dice que Ushio solo la conoce por foto. Por esta razón, Ushio expresa que su padre le contó mucho sobre ella, mencionando que su madre era una llorona, pero ella se esforzó mucho por darla a luz y que Tomoya la amaba mucho, hecho por el que Tomoya comienza a llorar, pero se disculpa, acotando que a veces el recuerdo de Nagisa viene a su mente. Debido a eso, Fuko le dice que la llame cuando quiera y ella lo ayudará en lo que pueda, ante lo que Tomoya le pregunta si está tratando de ser amable, pero Fuko alega que solo quiere jugar con Ushio. Cuando Fuko se va, ella intenta llevarse a Ushio, pero Tomoya la detiene, por lo que Fuko exclama que ya memorizó el olor de Ushio y que de esta manera sabrá cuando ella esté cerca, invitando a Ushio a jugar la próxima vez que se vean. Poco después, Kyo le informa que pronto será el festival deportivo, pidiéndole que se prepare, razón por la que Sanae y Akio también lo invitan a participar, animándolo para que empiece a practicar, hecho por el que Tomoya comienza a trotar durante el trabajo. Por su parte, Ushio sale a caminar, encontrándose con Fuko, la cual le pregunta si no le da miedo andar sola,
hecho por el que Ushio responde que no. Fuko le dice que la admira por eso, pero acota que para una niña es peligroso. Y en ese instante, Ushio corre hacia el hospital a donde fue antes, motivo por el que Fuko le pregunta si le agrada ese lugar, hecho por el que Ushio reflexiona que por alguna razón le gusta estar allí. Tomoya sigue entrenando a través de los días. Sin embargo, el día antes del festival deportivo, Ushio les dice que no pudo hacer pipí sola, para luego desmayarse, hecho por el que Tomoya se da cuenta que Ushio tiene fiebre. El doctor les informa que Ushio tiene la misma enfermedad que Nagisa, añadiendo que no sabe la causa, motivo por el que Tomoya se lamenta, pero Akio le recuerda que él es el padre de Ushio, diciéndole que debe mantener la calma. Paralelamente, la chica le pregunta al robot si no tiene frío, ante lo que el robot reflexiona que a pesar de que no puede sentir nada, sabe que la mano de la chica está fría, y ella lo anima a apurarse antes de que el mundo se vuelva todo blanco. De este modo, ellos se quedan en casa el día del festival deportivo, hecho por el que Ushio expresa que le gustaría que Tomoya fuera a participar, pero Tomoya sostiene que se quedará a su lado para protegerla. No obstante, un mes pasa, pero la fiebre de Ushio no baja, razón por la que Tomoya renuncia a su trabajo para poder pasar más tiempo con ella. Yusuke le pide que intercambien sus destornilladores, mencionando que se los devolverán mutuamente cuando Ushio mejore y Tomoya regrese a trabajar, hecho por el que Tomoya le agradece. Pese a todo esto, Ushio sostiene que no quiere ir a un hospital y que quiere permanecer en casa. Ella se intenta cambiar la ropa, pero se da cuenta que no se puede mantener en pie, cosa que empeora con el tiempo. Tomoya entonces le pregunta si hay algo que quiera, razón por la que Ushio contesta que quiere ir de viaje otra vez, pero Tomoya responde que irán cuando mejore, lamentándose de no ser capaz de cumplir el único deseo de su hija, para luego señalar que es como si la ciudad estuviese jugando con él, dándole mucha felicidad para luego quitársela, jurando que salvará a Ushio. Posteriormente, Akio le da un sobre con dinero, pero Tomoya lo rechaza, alegando que todavía tiene muchos ahorros guardados, pero promete que le avisará si se ve en un aprieto. Akio le ofrece un cigarro, pero Tomoya le informa que ya no fuma, para luego mencionar que se deshicieron del bosque que estaba allí para construir el hospital, preguntándose qué será lo próximo que se sacrifique, señalando que tal vez cuando Akio trajo a Nagisa a ese lugar, ella quedó vinculada a la ciudad, y por ende, Ushio también, reflexionando si los cambios son un dolor para la ciudad y si deberían aceptar la muerte como parte de ese cambio. Cuando llega el invierno, Tomoya se muestra demacrado, ocasión en la que Ushio vuelve a pedirle que vayan de viaje, motivo por el que Tomoya le repite que irán cuando mejore. Sin embargo, Ushio sostiene que quiere ver el campo de flores y que debe ser en ese momento. Tomoya cede ante esto, diciéndole que cumplirá su deseo, pero le pide que le informe cuando se sienta mal. De esta manera, los dos salen, y a pesar de que Tomoya se ofrece a cargarla, Ushio declara que ella puede caminar sola. Sin embargo, Ushio empieza a trastabillar, instante en el que comienza a nevar, por lo que Tomoya le pregunta a Ushio si le gusta la nieve, y cuando Ushio le contesta que sí, Tomoya recuerda la muerte de Nagisa y replica que a él también. Tomoya le pregunta si quiere descansar, pero Ushio insiste en que quiere seguir. No obstante, ella termina cayendo un par de pasos después, preguntando dónde están y si ya van en el tren, razón por la que Tomoya le dice que sí. Ushio menciona que todo está oscuro, por lo que Tomoya le contesta que es medianoche, para que seguido a eso, Ushio le diga a su padre que lo ama, y cuando Tomoya responde que también la ama, Ushio muere. Tomoya entonces recuerda lo poco que pudo vivir con su hija, pidiéndole a Nagisa que la salve mientras se acuesta en la nieve. Paralelamente, el robot ayuda a la chica a levantarse, razón por la que ella le agradece. El robot le pregunta si deben seguir caminando para siempre, pero la chica vuelve a caer. Por todo esto, se nos muestra el día que Nagisa y Tomoya se conocen, donde él reflexiona que si le habla, todo se repetirá eventualmente, concluyendo que la mejor opción es no hablarle. Al momento que la chica y el robot empiezan a ser sepultados por la nieve, este se lamenta por haber involucrado a la chica en ese viaje, levantándose para intentar arrastrarla. Todo esto a la vez que Nagisa se devuelve,
pasando al lado de Tomoya. La chica le pregunta al robot si siempre ha estado ahí, hecho por el que el robot responde que siempre ha estado a su lado, ante lo que la chica le agradece, mencionando que puede escuchar su voz porque pronto ya no será humana. La chica entonces comenta que tuvo un sueño, donde ellos dos eran personas muy cercanas en otro mundo hace mucho tiempo. Por esto, el robot le pide que vuelvan juntos, ante lo que la chica replica que no puede, ya que en ese mundo, ella es el mundo. El robot le reclama porque habían prometido irse juntos de allí, pero la chica señala que si se va, ese mundo desaparecerá y todas las luces se echarán a perder, revelando que las luces son los sentimientos de las personas en el otro mundo, añadiendo que ellos vienen de ese otro mundo. El robot le cuestiona si hay otro él en ese mundo alternativo, motivo por el que la chica declara que él vive en ambos mundos. De esta manera, la chica le dice que a pesar de todo, ellos se lograron encontrar de nuevo y que eso es suficiente para hacerla feliz, revelándole al robot que pronto él se quedará dormido y despertará en el otro mundo, por lo que eventualmente ellos se volverán a encontrar. El robot le pregunta si de verdad la podrá volver a ver, ante lo que la chica explica que así como ellos pueden ver los sentimientos de la gente en forma de luces, sus sentimientos también se convertirán en orbes de luz en el otro mundo, y aunque ellos brillen débilmente, si se juntan lo suficientes, estos conformarán una gran fuerza. Seguido a eso, la chica tararea la canción de los Zangos, y como el robot reconoce la canción, la chica le dice que él se la solía cantar, instante en el que una luz hace que ese mundo empiece a desvanecerse. Y antes de que todo sea destruido, la chica se despide del robot llamándolo papá. Tomoya entonces vuelve en sí, llamando a Nagisa, pero como ella no le hace caso, Tomoya corre a abrazarla, razón por la que Nagisa expresa que está feliz de que la haya detenido, puesto que tenía miedo de que Tomoya pensara que era mejor no conocerla, mencionando que ella está feliz de haberlo conocido y que tuvo una vida maravillosa, pidiéndole que no se arrepienta de todo lo que vivió con ella, ante lo que Tomoya le dice que tiene razón, para luego agradecerle mientras la abraza. Por todo esto, se nos muestra la ciudad, al momento que Nagisa y Tomoya murmuran que ese largo viaje está llegando a su fin, para que luego Tomoya despierte el día del nacimiento de Ushio, pero cuando ve a Nagisa, recuerda que ella murió, por lo que rompe a llorar. No obstante, Nagisa despierta, preguntándole si algo anda mal, por lo que Tomoya le pregunta si acaban de estar juntos, pero Nagisa replica que siempre han estado juntos porque así lo prometieron. Seguidamente, Yagi, Akio y Sanae los felicitan por haber hecho un gran trabajo, para que luego Tomoya bañe a Ushio por primera vez. Sanae menciona que Ushio es una niña muy activa, por lo que Nagisa expresa que ojalá Ushio crezca sana, ante lo que Tomoya responde que ella será una niña fuerte. En ese instante, Nagisa le pide que se asome por la ventana, acotando que es algo hermoso, momento en el que Tomoya ve muchas luces ascendiendo al cielo. Posteriormente, Nagisa y Tomoya le cantan la canción de la gran familia Dango a Ushio, momento en el que Nagisa reflexiona que si la ciudad tiene mente y corazón como las personas y estuviese intentando que la gente fuera lo más feliz posible, entonces un milagro como ese es algo que la ciudad puede hacer, pero señala que tal vez no es un milagro, puesto que si la gente ama la ciudad y la ciudad ama a las personas, es algo normal que los milagros ocurran, ante lo que Tomoya declara que ya comprendieron todo, puesto que la ciudad es solo una enorme familia, así como la gran familia Dango. Debido a eso, se nos muestra cómo Ushio va creciendo junto a sus padres y abuelos como una familia feliz, todo esto a la vez que vemos como los demás siguen con sus vidas, a lo cual la familia Okazaki va a visitar a Shino, al momento que Tomoya recuerda cuando paseó por el campo de flores junto a su padre. Poco después, se nos muestra a Koko acompañando a Fuko a hacerse la consulta en el hospital, pero a medio camino, Fuko declara que huele un olor muy tierno, y que esa chica está esperando a que alguien la despierte, por lo que sale corriendo, señalando que la chica está bajo un gran árbol. De esta manera, Fuko se presenta, preguntándole si está allí, a la vez que se nos muestra la chica del mundo ilusorio,
la cual es Ushio, y mientras Fuko se acerca, le pregunta cuál es su nombre para luego invitarla a jugar, señalando que lo más divertido está por iniciar. Al final, Tomoya le dice a Ushio y Fuko que se despierten, advirtiéndoles que se resfriarán, y en ese momento, Nagisa les informa que deben volver a casa, motivo por el que Ushio saluda a su madre.